Memorias de un tambor. Si quieres entender tu pasado, si te apetece revivir acontecimientos narrados con sencillez y pasión, si te gustaría conocer personajes que dieron vida a nuestra historia, estás en el lugar indicado. Formas parte de Memorias de un tambor. No vas a necesitar memorizar ni tomar apuntes. Simplemente escucha y deja volar tu imaginación. Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España. Hola, ¿cómo estáis? Como sabéis, hoy vamos a hablar de la primera vuelta al mundo. Una aventura absolutamente épica y que íbamos a tratar en profundidad. Bueno, y como siempre, pues vamos a dar un pequeño repaso a qué pasaba en España en esta época de principios del siglo XVI. Bueno, vamos a hablar de esa España ya unida por los Reyes Católicos. Bueno, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, muere en 1504. Y es sucedida por Felipe I el Hermoso, que estaba casado con la hija de Isabel y de Fernando, Juana de Castilla, Juana la Loca, que fue la última trastámara. Esta dinastía importantísima en la historia de España, que daría paso a los Austrias, puesto que Felipe el Hermoso ya pertenecía a la Casa de Austria, era un Habsburgo. Bueno, pues cuando muere Felipe el Hermoso, la heredera debería de ser su esposa, Juana de Castilla, pero es recluida en Tordesillas y es declarada incapacitada en un episodio bastante oscuro y del cual no se sabe absolutamente la verdad, pero tanto Fernando el Católico como su hijo Carlos, el hijo de Juana, Carlos, que reinaría como Carlos I de España y V de Alemania, bueno, pues la recluyen en Tordesillas y la herencia del trono va a ser para su hijo Carlos. Mientras tanto va a reinar Fernando el Católico, pero muere en 1516. Bueno, pues Carlos I de España y V de Alemania es el nuevo rey de España, fue educado en Flandes, era un rey que no hablaba castellano, que desconocía prácticamente todo lo relativo a los asuntos de España, y nada más llegar lo que hace es, bueno, pues su gente de confianza flamenca pues va a ocupar pues prácticamente todos los puestos de responsabilidad de la corona. Bueno, esto crea un descontento enorme en la nobleza castellana, en la vieja nobleza castellana. Aprovechan, bueno, pues sobre todo en Toledo, el concejo de Toledo, se pone al frente de una revuelta de las ciudades pues que protestaban contra esta elección del emperador, ¿no? ¿Qué es lo que decían? Pues que este emperador nuevo en España pues acarrearía gastos que tendría que asumir la corona de Castilla y que esa Castilla emergente pues quedaría relegada a un segundo papel bastante eclipsada por el imperio austriaco. Esto va a provocar la famosa guerra de las comunidades, los comuneros, los famosos Bravo, Padilla y Maldonado. Y estos, para tener legitimidad, lo que hacen es apoyarse en Juana I de Castilla, Juana la Loca, a la que atribuyen el poder y arguyen que debería ser la reina. Bueno, esta guerra va a durar de entre 1520 y 1522, va a suponer la derrota de los comuneros y una estabilidad relativa en Castilla. Bueno, pues este es un poquito el entorno de estos principios del siglo XVI. Bueno, pues vamos a hablar de los viajes. Comerciantes europeos durante esta época medieval, sobre todo italianos, genoveses y venecianos, lo que hicieron fue acercar sus barcos a los puertos del este del Mediterráneo, a los puertos egipcios y puertos sirios, y lo que hicieron fue comprar los productos que venían del Extremo Oriente a mercaderes musulmanes. Lo hicieron a través de productos que venían por la ruta de la seda y las especias, pues que llegaban la mayoría desde China.
esta barrera de los estados musulmanes, de estos pueblos musulmanes que estaban entre medias de Asia y Europa, que hacían de alguna manera de intermediarios y de bloqueo y encarecían los productos que llegaban desde Oriente, fue rota por el imperio mongol de Genghis Khan. Al controlar Genghis Khan esos territorios que enlazaban Asia con Europa, esta intermediación musulmana pues desapareció. Se hizo un corredor que desde el siglo XIII hasta el siglo XIV, más o menos, pues haría que comerciantes europeos se acercaran a Asia, como es el caso de Marco Polo, el famoso Marco Polo. La caída de Constantinopla va a hacer que los musulmanes, más concretamente los turcos, el imperio turco, vuelva a bloquear el comercio entre Europa y Asia directamente. Es decir, volvemos a tener ese intermediario en esa ruta de la seda, esa ruta de las especias que nos comunicaban con Asia. Y supone, pues lógicamente, un encarecimiento enorme de todos estos productos. Y vamos a hablar concretamente de las especias. Las especias que son el origen, digamos, de este programa y de este viaje famoso de Magallanes y de Elcano. Fijaos, la seda, desde luego, era muy codiciada, pero sobre todo lo que en aquella época concreta demandaba Europa eran las especias. Pero fijaos que durante siglos esa palabra solamente hacía referencia a hierbas que venían del Extremo Oriente, y sobre todo las que llegaban de unas islas llamadas Molucas, o llamadas islas de las especias o islas de la especiería. Estas especias eran el clavo, pimienta de la India, la canela, la nuez moscada. La mayoría venía de las islas Molucas. Bueno, pues no solamente eran condimentos alimenticios, porque ya los griegos y los romanos, estas especias que venían de Asia, ya las usaban en banquetes, usaban ungüentos, inciensos para los templos, perfumes, hacían medicinas con ellas. Pero fundamentalmente para lo que se usaban en Europa las especias y lo que hicieron coger un gran valor a estos productos eran porque disimulaban al paladar el sabor desagradable de la carne en mal estado. Como todos podéis suponer, no había medios de refrigeración, los alimentos eran consumidos en precarias condiciones y este disimulo del mal sabor de una carne, bueno, pues era lo que hacía que estos productos, las especias, fueran o tuvieran una grandísima demanda. Claro, lógicamente los italianos que iban a recogerlas al este del Mediterráneo eran también, de alguna manera, también un monopolio de las especias a la hora de venderlas. Es decir, había que sumar la intermediación de los musulmanes más ese monopolio que tenían los venecianos y genoveses a la hora de distribuirlas por toda Europa. Fijaos qué detalle. En la Edad Media un saco de pimienta, un pequeño saco de pimienta, valía a lo que un trabajador ganaba durante toda su vida. Fijaos que la pimienta se contaba grano a grano y llegó a utilizarse en ocasiones como moneda o forma de pago, los granos de la pimienta. Así que en este estado de las cosas, pues bueno, pues los portugueses y españoles pues ven la necesidad de intentar buscar una ruta hacia las Indias, evitando esta intermediación de musulmanes y comerciantes italianos. Es decir, van a buscar una manera de abastecerse de especias de una manera autónoma. Así que los portugueses van a comenzar a bordear África y Cristóbal Colón va a hacer ese mismo servicio a la corona de Castilla, pero hacia el oeste. Es decir, se intuía que por el Atlántico se podía llegar directamente a las costas de Asia y encontrar las famosas islas de las especias. Por supuesto, durante el siglo XVI, bueno, pues se van a desatar luchas por este control del comercio de las especias y entre España y Portugal las pugnas van a ser enormes. Así que, bueno, cuando Vasco de Gama efectivamente llega a la India y a la zona del Índico y a la zona del Pacífico y va a contactar con el mercado de las especias directamente, el precio de las especias va a bajar muchísimo y, de hecho, en Lisboa va a convertirse en un centro europeo o capital europea del comercio de las especias, sustituyendo a Génova y Venecia, que, bueno, pues que han estado mucho tiempo viviendo de este monopolio. Pero hay que decir, bueno, que el interés de Europa por las especias fue lo que cambió el mundo. En aquel momento fue lo que provocó esta expansión y estos grandes descubrimientos. Y bueno, y para acabar con el tema de las especias, fijaos que hoy podemos comprar en cualquier establecimiento por clavo, canela, la pimienta. Parece mentira, ¿no? Parece difícil pensar que aquello costara tantísimo en el siglo XVI. Bueno, pues vamos a hablar de los primeros viajes, que fueron realizados por los portugueses. Esta introducción es básica para entender el tema del que vamos a hablar hoy.
Como decíamos, Portugal tomó una ventaja grande al acabar antes la Reconquista, y ya durante la segunda mitad del siglo XV muchas expediciones portuguesas fueron avanzando hacia el sur, hacia África, y encontraron la posibilidad de llegar a la India, llegar a China, rodeando África. Y mientras estaban preparando la expedición de Vasco de Gama, que digamos que es el que llegará a la India, llegan noticias a Portugal de que un tal Colón, que ellos conocían, había descubierto una tierra nueva, un nuevo mundo en 1492. Claro, ahí empieza un poco el miedo portugués, es decir, hasta qué punto Colón no ha llegado a una zona de especias, a una zona, digamos, de Asia. No, nadie sabía qué tierra había tocado Colón. Y empieza, bueno, pues una carrera veloz por ver quién contacta antes con las tierras de las especias. Hay que decir que el rey de Portugal, Juan II, lo que hace es reclamar todos los descubrimientos que hizo Colón, puesto que los considera al sur de las Islas Canarias. Hay que decir que en el tratado de Alcasovas, un pacto previo entre la Corona de Castilla y Portugal, se hace un reparto, digamos, de los descubrimientos que se harían en el futuro, y se traza una línea, un paralelo que pasa por las Islas Canarias, y se dice que todo lo que haya al sur de ese paralelo va a pertenecer a Portugal, y al norte de ese paralelo pertenecerá a España. Y claro, Juan II de Portugal, en cuanto a su derecho, dice que las tierras descubiertas por Cristóbal Colón pertenecen a Portugal. Bueno, aquí empieza una pugna enorme. Bueno, ¿qué pasa con los viajes? ¿Qué pasa con esta época de viajeros y de descubrimientos? Bueno, no era nuevo, desde luego. Ya fijaos que desde la antigüedad los clásicos ya en Europa decían que estaban convencidos de la forma esférica que tenía la Tierra. Y esta opinión la tenían también los pensadores cristianos durante la Edad Media. Si los portugueses habían llegado a la India por el este, bueno, pues no era absurdo que los españoles se pudiera llegar a la misma China, a la misma India por el oeste. Colón lo que hizo fue intentar presentar al rey de Portugal su plan, y no le gustó. Es decir, el rey portugués ya tenían la ruta de África bastante avanzada, y prefirió tomar la seguridad que ya tenía con los viajes de sus descubridores por bordeando África. Así que Colón lo que dijo, bueno, vale, no me queréis aquí, pues me voy a España, y se pasó a nuestro país para presentar su proyecto a los Reyes Católicos. Hay que pensar que los planes de Colón fueron en principio rechazados por los Reyes Católicos, no fue nada sencillo. Fijaos que los asesores de los Reyes Católicos decían, fijaos que hay argumentos. Claro, que al cruzar el Ecuador, si la Tierra era esférica, se caería hacia abajo, es decir, que luego sería muy difícil volver cuesta arriba hacia la península. Fijaos qué planteamiento. O que en el otro lado del mundo, si la Tierra era redonda, pues digamos que la gente se caería, es decir, estarían boca abajo. Claro, hoy es una cosa que nos hace gracia, pero en aquella época, desde luego, eran planteamientos absolutamente válidos. Hay un momento importante, es la final, como antes hablamos de la Reconquista, cuando se termina la Reconquista y se conquista el reino de Granada. Bueno, pues Isabel y Fernando tienen posibilidades de financiar el viaje de Colón, es decir, no lo habían desechado. Bueno, el viaje de Colón a América fue realmente un paseo, así como suena. Comparado con lo que hizo Vasco de Gama para llegar a la India, no fue nada. Es decir, además cogió una ruta bastante rápida, de vientos y corrientes, y se plantó en América en nada. Es decir, no fue un viaje difícil, pero también hay que pensar la incertidumbre de aquellos hombres a la hora de lanzarse al Atlántico a ningún sitio, ¿no? Vale, eso fue fácil, pero cuando salieron, desde luego, no lo sabían. Es decir, era gente con mucha valía y mucho arrojo, sin duda. Y tuvo suerte que se encontró con América por medio, sin saberlo, porque si hubiera seguido avanzando, evidentemente ese viaje no hubiera llegado a ningún sitio, no hubiera tenido posibilidades de éxito, hubieran muerto todos en el mar, porque la distancia entre Europa y Asia sin América por medio, como todos podéis imaginar, es prácticamente irrealizable, sobre todo para los navíos y los hombres de aquella época. Descubre ahí unas islas, descubre una serie de tierras y regresa a España decepcionado porque no ha encontrado una serie de indígenas, una serie de rasgos que digamos le desconciertan, porque él pensaba llegar a Asia y aquello no es la Asia que él conocía o que había llegado por las crónicas. Entonces, bueno, vuelven a la península y se plantean un segundo viaje para intentar demostrar o intentar asegurarse que aquello era realmente las costas de Asia, las costas de las Indias, como luego se les llamó. Y se lanza un segundo viaje. Bueno, ahí en ese segundo viaje va a llegar a Puerto Rico, como todos sabéis, Jamaica, es decir, va a explorar
toda la zona del Caribe y no va a encontrar especias ni nada que se le parezca. Pues vuelve a España de su segundo viaje. Bueno, las cosas se empiezan a complicar. Evidentemente se da cuenta que aquello no es lo que él esperaba, pero él sigue convencido que aquello son las Indias, que lo va a intentar otra vez. Y en 1496 hace un tercer viaje. ¿Qué va a ocurrir en este viaje? Y es lo que a Colón ya le va a dar una pista importante y le dice que aquello no es Asia. Al navegar por el Caribe va a llegar a la desembocadura del río Orinoco. Claro, él encuentra una corriente de agua dulce tan enorme que por su cantidad de caudal y por la extensión de la desembocadura, evidentemente no podía ser de una isla, tenía que ser de un continente. Fijaos cómo Colón, al no encontrar explicación cartográfica que aquello se encuentra allí, dice que ha encontrado el paraíso terrenal que habla la Biblia. Es decir, fijaos ya qué explicación tiene que dar, qué argumentación tiene que dar Colón para intentar explicar con qué masa de tierra se acaba de encontrar. Realmente es desconcertante y es bonito hablar de estas. Ahora, claro, esto es tan sencillo todo, coger un mapamundi y ver dónde estamos situados y las distancias y los mares y las tierras, pero en aquella época el pensar que se encuentran con un continente que era desconocido en el camino hacia Asia realmente trastocó las cabezas de todos los navegantes y todos los científicos de la época. Es apasionante el tema. A la vuelta de este tercer viaje, pues hay una serie de problemas. Colón es denunciado por una serie de abusos, en fin, una serie de abusos de autoridad, y al llegar a España, fijaos cómo se ponen las cosas, que es encarcelado él y sus hermanos. La cosa se pone dura. Aún así, dada su valía, evidentemente Colón era Colón, pues convenció a los reyes católicos de su inocencia, y por su valía y evidentemente era un personaje importante, se le encarga un cuarto viaje, en 1502. Otra vez iba a descubrir un paso hacia Asia. Esta vez ya no iba a identificar la zona como asiática, sino ya iba a buscar un paso. Es decir, vamos a explorar esas costas que hemos encontrado y vamos a ver cómo se pueden atravesar y dirigirnos hacia Asia. Colón llegó a Panamá, pero no tuvo información sobre lo que podía ir al otro lado, ningún indígena le dio información. Y Colón regresó a España ya absolutamente derrotado de su misión de encontrar un paso hacia Asia. El caso es que Colón murió en 1506, en Valladolid. Fue despojado de sus cargos, es decir, murió de una manera solitaria. Prácticamente no se le reconoció en los últimos años de su vida nada de lo que había hecho. Y Colón no supo que había descubierto un nuevo continente. Sabía que había entrado en una zona había descubierto unas tierras grandes que se interponían con Asia, pero jamás llegó ni a sospechar que lo que él había encontrado era nada más y nada menos que América, o Colombia, como se debería haber llamado, porque, fijaos, no decimos ya la mala suerte de Colón, tampoco hay gente que tiene mala suerte ya de entrada y de salida. A poco de su muerte hubo un cartógrafo alemán, un tal Waldseemüller, que recogió las crónicas y relatos de un navegante, un florentino, Américo Vespucio, como a todos os sonará. Viajó a América con Colón, es decir, era un personaje que conocía muy bien aquello, y este italiano lanzó la teoría de que lo descubierto por Colón no eran unas tierras intermedias sin importancia, sino que era un nuevo continente. Y este Waldseemüller lo que hace es empieza a pintar un mapa, era cartógrafo, y hace un mapa, el famoso mapa Waldseemüller, en el cual llama, en honor a estos contactos, a esta información que le dio este Américo Vespucio, llamó a esa nueva tierra América, le puso América en honor de la persona que le había dado la información, simplemente, y ahí viene el nombre de América, con el cual se ha quedado el continente. Una cosa absolutamente casual, una cosa tonta, pero además de Colón no ser reconocido, tampoco pudo dar su nombre al nuevo continente que él realmente descubrió. Cosas de la historia. Le hemos tocado muy por encima, De hecho, aquí esto se le puede dedicar un monográfico absolutamente, de horas, hablando de los viajes de Colón, pero nunca se sabe. De momento hemos dado un bañito para que nos ubiquemos en el tema de hoy, con lo cual empezaremos ya dentro de muy poco, propiamente con el viaje de Magallanes y el Cano. Hay una pugna, como decíamos, entre España y Portugal, y esta pugna va a continuar. De hecho, años antes de la muerte de Colón, la tensión que hubo entre España y Portugal era tremenda, porque lo que se estaba descubriendo ya se estaba viendo que no era cualquier cosa. Pues esto va a llevar, como digo, unas enormes tensiones que llevaron a una petición de intermediación del Papa, tanto de España como de Portugal.
Y esto se va a plasmar en el Tratado de Tordesillas en 1494. Importantísimo el Tratado de Tordesillas. Muy importante porque va a suponer la división de las tierras conquistadas entre España y Portugal a partir de un meridiano imaginario. Es decir, ya no hablamos de norte y sur como en el Casovas, sino que ahora se va a repartir los territorios conocidos al este serían para Portugal y al oeste para España. Hay que decir que esa franja imaginaria se iba a situar a 370 leguas, es lo que dice el tratado, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Es decir, va a suponer el reparto entre España y Portugal del mundo. ¿Qué hizo Portugal de una manera muy inteligente? No conquistó grandes extensiones de terreno, sino que hizo un sistema de plazas costeras. Es decir, fue fundando plazas, digamos, de modo de apoyo, jalonando el itinerario hasta Asia, pues por todas las costas, la costa africana, empezó a fundar pequeñas ciudades, pequeños puestos de comunicación y de abastecimiento, hasta llegar a la India. La conquista de América fue una auténtica epopeya, pero lo que hicieron los portugueses en el Índico, y llegando hasta la India, llegando hasta las Molucas y llegando prácticamente hasta Japón, tampoco tiene, realmente las dos incursiones de ambos países fueron realmente memorables. Realmente España y Portugal abrieron para Europa el resto del mundo, pero como decimos siempre por un motivo económico. Fijaos como siempre vamos mirando siempre lo mismo, y es lógico, es lo que mueve al hombre, enriquecerse, el buscar nuevos productos, y así es como la humanidad ha avanzado. Y volvemos al Tratado de Tordesillas, que es el que va a dirimir todos estos problemas que había entre España y Portugal. Hay que pensar que en aquella época la religión y la política iban de la mano. Es decir, el Papa era el que tomaba decisiones absolutamente importantísimas y que influían en la vida de los estados. Y como decimos, el Tratado de Tordesillas lo que va a hacer es aclarar el Tratado de Alcasovas, que era anterior, y va a dejar, de alguna manera, libre el camino a Portugal para que navegue hacia África, es decir, al este de ese meridiano. Portugal se queda con su ruta africana y España se queda con su zona descubierta en América. Pero en 1513, ¿qué ocurre? Pues que un tal Vasco Núñez de Balboa, un extremeño, con informaciones de muchos indígenas de la zona, hay que pensar que este Vasco Núñez de Balboa fue encargado, digamos, de investigar la zona del Istmo de Panamá, es decir, la zona más estrecha que divide el Atlántico, o separa el Atlántico y el Pacífico, y tenía informaciones de algunos indígenas que le decían que había un gran mar al otro lado de lo que ellos conocían. Y efectivamente, Vasco Núñez de Balboa en 1513 subió a un monte donde se podía divisar gran distancia, y ante sus ojos apareció un mar enorme que él llamó Mar del Sur. Impresionante. Descubrió el Pacífico y no lo sabía, pero sabía que el mar y el océano estaba allí. Es decir, que todas las sospechas que tenían los españoles de que América era un continente en medio entre Europa y Asia, él sabía muy bien lo que había encontrado. Las noticias llegan a España, y lo que ahora empieza es otra carrera por encontrar un paso. Es decir, ya hemos encontrado el otro mar, vamos a encontrar una manera de pasar al otro lado. Y bueno, de hecho se organizaría pronto una expedición, que es la que vamos a hablar en este programa, que es la expedición de Magallanes, que sería en 1522. Los españoles tenían la prisa en llegar hasta las Molucas, hasta Asia, hasta las Islas de las Especias, y demostrar que eran suyas, es decir, que estaban al oeste de ese famoso meridiano del Tratado de Tordesillas. Claro, esto no se podía saber, es decir, la Tierra redonda. Se parte la Tierra a partir de un meridiano, unos al este y otros al oeste, pero al final al otro lado se van a encontrar. Es decir, la Tierra cada uno debería tener una media naranja, ¿no? El Tratado de Tordesillas reparte la Tierra en dos, pero ese meridiano tenía un contrameridiano al otro lado. Es decir, había una media naranja que pertenecía a España y otra media naranja a Portugal. Aquí se trataba de saber si las Molucas y las Especias pertenecían a unos u a otros. Y por esto se monta este viaje de Magallanes para intentar pasar América, como sea, encontrar un paso, un estrecho, pasar y llegar a las Molucas y demostrar que las Molucas eran españolas, y demostrar que el mercado de las especias podía estar en poder español. Bueno, pues esta es la introducción a nuestro viaje. Y ya empezamos a narrar cómo fue el viaje de Magallanes y Elcano, que supuso la primera vuelta al mundo. El rey Carlos I de España va a encargar esta expedición a Fernando de Magallanes. Hay que decir que estamos hablando de 1500, este viaje se inicia en 1519,
Pero pocos años antes, en 1515, ya se había intentado un viaje parecido que lo llevó a cabo Díaz de Solís. Díaz de Solís intentó buscar un paso al otro lado, que comunicara los dos océanos, y no lo encontró. De hecho, murió en la desembocadura del Río de la Plata, lo que hoy es Buenos Aires y Montevideo. Murió atacado por unos indígenas de allí, los mataron a los españoles que desembarcaron, y los supervivientes regresaron a la península, bueno, contando lo que había pasado y hasta dónde habían llegado. Bueno, pues Fernando de Magallanes era un portugués, que era una persona absolutamente experta ya tenía sobre sus espaldas muchísimas expediciones, había participado en expediciones a la India, había combatido en África en multitud de ocasiones. Realmente era más militar que marino, era una persona que bueno, estaba más hecha para la guerra que para la navegación. Estuvo en lo que hoy es Indonesia, donde Portugal tenía digamos, su punta de lanza de sus descubrimientos, y sabía que había especies en las Molucas, es decir, Magallanes llegaron hasta allí, pero las especias llegaban desde las Molucas, a las cuales aún todavía no habían llegado. Y parece ser que fue acusado de vender al enemigo una serie de materiales. Bueno, no está muy claro. Parece que empieza a caer su prestigio. De hecho, pidió al rey de Portugal una recompensa por todos sus viajes y su entrega a Portugal. Parece que esa recompensa fue denegada. En fin, empezó a ser un personaje un poco complicado para la corona portuguesa, y fue dado de lado. ¿Qué hizo Magallanes? Pues, como hizo Colón en su día, pues acudir a la corona española de Carlos I. Bueno, y le financiaba de nuevo pues un viaje que él tenía previsto para llegar a las famosas Molucas, pero esta vez por el oeste. Es decir, que él decía que podía pasar el nuevo continente americano para llegar a Asia. Y entonces se ofrece al rey Carlos de España, que era un rey joven, en ese momento era prácticamente un jovencito. Pero bueno, Magallanes le convence y la expedición se inicia. A Fernando de Magallanes se le van a dar cinco barcos. Eran 4 naos y una carabela. Bueno, pues para atravesar América y llegar al otro lado. Ojo, si América era atravesable, es decir, la gente se suponía que América se podía atravesar, pero iban a un viaje a lo desconocido, es decir, vamos a atravesar América, pero ¿por dónde? ¿Habrá algún estrecho? ¿Habrá algún paso? ¿Habrá una franja de tierra donde se acabe este continente y vamos a pasar al otro lado? Tampoco lo sabían, es decir, van un poco a no se sabe dónde. Ya los últimos españoles que antes hablábamos se habían quedado a mitad de camino. Carlos I le nombra capitán general. Para mandar esta expedición le da el rango de capitán general. Y le plantea que al ser portugués, un poco uno de los pactos que se hacen entre la corona española y Magallanes es que, se le dice a Magallanes que si encuentra una zona con más de 6 islas, 2 de ellas pueden ser para él. Hay que decir que de este viaje hay muy poquitas crónicas. El diario de navegación de Magallanes, que sería la clave de todo esto, no está, se perdió. Entonces, para conocer lo que ocurrió durante esta singladura, tenemos las referencias o las narraciones o las crónicas de Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta era un nuncio del Papa, que estaba era el nuncio papal en la corona española. Este era un cronista, era un aventurero, una persona un poco exagerada, era casi un periodista de la época, ¿no? Era un cronista, como decimos. Y gracias a que él escribió a la vuelta un libro, gracias al libro de Antonio Pigafetta, pues podemos saber muchas de las cosas que ocurrieron, no todas, evidentemente, además tiene una narración un poco sesgada, pero gracias a esta narración tenemos muchos datos del viaje. También tenemos, sobre todo, mucha información gracias del que luego hablaremos, de Francisco Albo. Francisco Albo era el piloto de la Trinidad y de la nave Victoria. Entonces, gracias al derrotero, es decir, al cuaderno de ruta que tenían estas naves, escritas por Francisco Albo, pues tenemos muchísima información también, muchísima información. Y luego tenemos una carta que escribió el cano a Carlos I de España. De hecho, muchos historiadores han reconstruido el viaje en base a estos documentos. Los preparativos duraron 17 meses. Aquí empezamos a ver los primeros problemas. Magallanes era una persona, como antes decíamos, más militar que navegante, y tenía un carácter autoritario, sin duda. Y ya tuvo problemas al salir con la Casa de Contratación de Sevilla, que era el organismo encargado de la gestión de todo lo que llegaba de las Indias, de América. Y encima tenía ese origen portugués, ¿no? De hecho, tenía un problema. Aquí en España se le miraba un poco de reojo, es decir, un portugués, ¿qué hace aquí un portugués mandando una expedición de tal trascendencia? Y en Portugal se le tiene como un traidor, es decir, de hecho, enseguida los españoles van a desconfiar de él, lo que son sus compañeros de viaje, los capitanes españoles, va a haber una rivalidad prácticamente nada más partir de Sevilla.
Y bueno, ya de Sevilla se empiezan a pertrechar, que eran 4 naos y una carabela. Eran las 4 naos, la San Antonio, la Trinidad, la Concepción y la Victoria. Y una carabela que era la Santiago. Las carabelas eran barcos más ligeros, es decir, son más ligeras, están hechas más para la exploración, son más rápidas. Y las naos ya son barcos más pesados, barcos que llevan más capacidad, son más lentos, pero realmente pueden llevar más capacidad de hombres, más capacidad de material. Prácticamente estos eran barcos que no tenían prácticamente ninguna comodidad. De hecho, la tripulación solía dormir en cubierta, a la intemperie, mientras les azotaba todo tipo de inclemencias. O sea, eran viajes absolutamente terroríficos. Bueno, pues la tripulación de estos cinco barcos acompañaban unos 250 hombres, que no eran para nada cualquiera, es decir, eran muy buenos marineros, gente muy escogida en su mayoría, y más o menos la proporción era una mayoría grande de españoles. Se estima que de los 250, unos 150 eran españoles, había unos 30 portugueses, otros 30 algún menos franceses, otro tanto italianos, había unos griegos, algunos flamencos, algunos alemanes, había unos irlandeses, parece que había un inglés, y llevaban un personaje, un malayo, que lo llevaban con la idea de que les hiciera de intérprete. Bueno, es un poquito la composición por nacionalidades de las tripulaciones de estos 5 barcos. Carlos I lo que fue nombrar a Juan de Cartagena como un jefe conjunto, es decir, controlar qué pasa en aquel viaje. No vigilar a Magallanes, pero casi, es decir, era su mano derecha en el viaje. Y bueno, y se embarcaron evidentemente bajo el mando de Magallanes, sin duda. El personaje de Juan Sebastián Elcano, del que luego hablaremos largo y tendido, era un vasco, iba de maestre del barco de la Concepción, de la nao Concepción. Parece ser que Elcano tuvo problemas con la justicia. Parece ser que vendió un barco su barco lo vendió a los genoveses, cosa que estaba prohibida en aquella época. Y bueno, pues fue condenado, fue perseguido por la justicia, y parece que como para redimir este delito, bueno, pues se embarcó en esta expedición, ya digo, como maestre de la nao Concepción. Embarcaron provisiones para 2 años, casi nada. Sobre todo llevaban mucho vino. El vino es que era, para los marineros de la época, era un poco como, parecía que les daba fuerzas, ¿no? Ellos tenían la idea de que el vino les daba, el agua no valía para nada, era el vino el que les daba valor, les daba fuerza, y era el combustible, ¿no?, de los marineros. Por eso se llevaba muchísimo vino en estos viajes. Se llevaban galletas para sustituir al pan, harina, se llevaba queso, mucho arroz, legumbres, se llevaba membrillo, bastante carne de membrillo, azúcar, se llevaban algunos animales vivos como vacas, y también llevaban, curiosamente, muchísimas baratijas, cuentas, collares, telas con colores chillones, espejos, es decir, para intercambiar con los posibles nativos indígenas que se encontraran en cada zona que irían descubriendo, ¿no? Así que comenzamos el viaje. La expedición parte de Sevilla en agosto de 1519 y llegaron al puerto de Sanlúcar. Como todos sabéis, que salen por el río Guadalquivir desde Sevilla y desembocan en el Atlántico, en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Parece que en Sanlúcar de Barrameda pasaron un mes. Entonces parece ser que este parón en Sanlúcar se obedece a que, evidentemente, a Magallanes los portugueses le estaban buscando. Es decir, había espías en todos lados y se sabía que la expedición española iba a lo que iba. Entonces los portugueses estaban acechando a esta pequeña flota española que salía en busca del famoso paso. Y parece ser que este parón en Sanlúcar de Barrameda obedece a despistar a los portugueses, a hacer una maniobra de distracción. Y con la nao Trinidad, que era la nao capitana, donde iba Magallanes al frente, pues parten el 20 de septiembre de 1519. Van a recalar en Tenerife, y lo que hacen ya una vez que salen de Tenerife es bordean, en vez de dirigirse directamente hacia el suroeste, para tener un mapa cerca si podéis, dirigirse hacia el suroeste para buscar la costa de lo que es América del Sur, lo que los españoles conocían. Lo que hace Magallanes es bajar hacia el sur, bajar bordeando la costa africana.
Evidentemente era una temeridad en cuanto a que los portugueses, era la ruta de los portugueses, es decir, podía haber portugueses por allí y que abortaran la expedición y que atacaran la expedición y que no se puede llevar a cabo, pero parece ser que si los portugueses estaban esperándonos en algún sitio, podía ser en la ruta normal, no en su propia ruta. Es decir, lo que hace Magallanes es bajar pegado a África, suponiendo que los portugueses nunca le iban a esperar por allí, para luego virar hacia el oeste y tomar rumbo a América, ¿no? Y aquí empiezan los problemas ya de Magallanes con sus subalternos, con los capitanes españoles de las otras naos, etcétera. Magallanes no comunica, no comparte sus órdenes con nadie, es decir, vamos hacia el sur, bordeando cerca de la costa africana, con el riesgo que ello conlleva, y la gente, pero no explica nada a nadie, no explica lo que va a hacer, no da señas de nada a nadie, con lo cual, bueno, los españoles dicen, no, este tío nos va a vender, o nos va a traicionar, o bueno, está loco, es decir, empieza a haber una serie de desconfianzas entre los mandos de la flota que son importantes y que más adelante desembocarán en problemas más gordos. A la altura de Sierra Leona, por fin Magallanes se decide a virar hacia el oeste, y pues el resto de todas las tripulaciones y todos los mandos de los demás navíos parece que respiran. Estamos en octubre de 1519. Se van a topar con unas calmas enormes, unas calmas ecuatoriales que van a estar 20 días prácticamente con viento contrario y tienen que arriar las velas para no retroceder. Y empiezan a achacar, bueno, ya lógicamente cuando las cosas no van bien, después de ese retraso, de esas maniobras de Magallanes, bajando por la costa africana y tal, y la falta de información que da a su gente, pues ya empieza a crearse un estado de descontento entre las tripulaciones y los mandos. Hasta el punto que al final Magallanes convoca un consejo. En este consejo, en una de estas calmas, van los capitanes de las otras naves a la suya, es decir, este famoso Juan de Cartagena, el enviado por el rey para vigilar la expedición. Y en esta reunión se produce pues lo que tenía que producirse, saltan las chispas. Es decir, pero ¿cómo sea la cosa que Juan de Cartagena parece ser que tiene una discusión no acalorada, sino mucho más con Magallanes, y no sabemos qué le dicen o qué le hace o qué le insinúa, que Magallanes ordena poner unos grilletes a Juan de Cartagena, ojo lo que estamos hablando, y le declara preso. Bueno, pues ante la estupefacción de todos los capitanes españoles, Juan de Cartagena es detenido y llevado al barco donde él venía, preso. Imaginaos ya la situación que estamos en octubre, prácticamente está empezando el viaje y fijaos cómo estamos ya. En noviembre llegan avistan la costa de Brasil. Evidentemente no pueden acercarse. Esa zona de Brasil ya es portuguesa, repito, por el Tratado de Tordesillas, y tienen que navegar pues lejos de la costa, aunque la divisan. Y al final hacen la primera parada en diciembre del 19, 1519. ¿Y dónde van a parar? Pues fijaos, en un lugar llamada la Bahía de Guanabara. Bahía de Guanabara, que hoy es Río de Janeiro. Fijaos qué sitio para parar. Y avanzado enero van a llegar por fin a la desembocadura del Río de la Plata. Fue el famoso sitio donde los españoles desembarcaron. La expedición de Solís llegó y ahí murió. Parece ser que se lo comieron los indios ahí. Se lo comieron literalmente. Entonces ahora mismo estamos en el punto conocido más lejano. Es decir, Magallanes y su expedición han llegado al lugar más lejano que conocían los hombres europeos a lo largo de toda la historia. A partir de entonces es un viaje a lo desconocido. Bueno, pues en esta zona bautizarán una zona elevada de la desembocadura como Monte Vidi, que luego será Montevideo, y están explorando aquella zona 20 días. Ya cada entrante en tierra, cada posibilidad de que aparezca un estrecho o un paso hacia el otro lado va a ser explorado en profundidad. Y entonces ya van a ir pegados a la costa buscando un paso. Van a estar 20 días explorando la zona del Río de la Plata. Es decir, van a perder mucho tiempo, eran navíos lentos, evidentemente. Y como decimos, allí no hay nada y ya van hacia el sur. Van a pasar por lo que hoy es Mar del Plata. Estamos en febrero de 1520. Van a llegar a Bahía Blanca. Bahía Blanca igual, hay que ver los mapas, creen que es un estrecho. Cada entrante que ven en tierra, cada viraje hacia el oeste, hacia poniente, ellos creen que es un estrecho, ellos creen que es una salida porque realmente es lo que van buscando y así lo quieren creer. Esta zona de Bahía Blanca, si uno lo ve en el mapa, es un giro hacia el oeste tremendo. Llegarán al Golfo de San Matías y les ocurre lo mismo.
pasarán por la península de Valdés. Tiene una gran confusión. En la península de Valdés, claro, el giro, si vemos el mapa, en la península de Valdés ya es un giro hacia el este, es decir, crea una gran confusión. Traspasan la península de Valdés y encuentran otro entrante que también les indica que puede ser el famoso estrecho y es una falsa alarma. Aquí encontramos ya, estamos acabando febrero del año 1520 y empiezan a encontrarse unas corrientes contrarias que les dificultan muchísimo la navegación y empieza a hacer frío. En marzo van a llegar al Golfo de San Jorge y en abril van a parar en el puerto de San Julián, concretamente el 1 de abril. Viendo en el mapa, viendo el puerto, lo que es el Golfo de San Julián, se ve perfectamente por qué pararon allí. Es una zona muy protegida, pero lo que sorprende a todos los capitanes es que Magallanes decide pasar el invierno allí. Es decir, aún quedaba mucho tiempo de buen tiempo y no sabemos por qué Magallanes decide que se para allí a pasar el invierno. Nada menos que 6 meses. Bueno, la confusión, el descontento ya es absolutamente generalizado, con Juan de Cartagena detenido, Magallanes haciendo prácticamente lo que quiere sin dar explicaciones, la crispación es absoluta. Y aquí en el puerto de San Julián es donde se desatan las hostilidades. Juan de Cartagena es liberado por un capitán español. Abordan una de las naos del acuerdo de Magallanes. Entonces nos encontramos con que los rebeldes han hecho con tres barcos y Magallanes tiene 2. Digamos que le son fieles en este pequeño motín. Y Magallanes parece que accede a pactar con los que a escuchar a los que se han rebelado y escucharle a atenderles. Un momento que Magallanes, que es muy inteligente, monta otra emboscada y cuando están reunidos los capitanes en el barco de la reunión, manda una serie de botes, una serie de hombres y reduce a los rebeldes, los reduce, entre ellos a Juan de Cartagena. Pues todos los conspiradores, entre ellos Juan Sebastián Elcano, fueron detenidos. Fueron condenados a muerte 44 hombres. Pero claro, no podían quitarse de en medio a una gran parte de las tripulaciones y de los mandos. Entonces decidió Magallanes, iba a dejar a los insurrectos, les medio perdonaba, pero a Juan de Cartagena y a uno de los frailes que iban en el viaje no les perdonó y les abandonó en una isla cercana a este puerto, este Golfo de San Julián. Les abandonó en una isla sin víveres y sin pertrechos y sin nada, abandonados a su suerte. Imaginaos el ambiente que reinaba en la expedición. Si Magallanes se había cargado al representante del rey, pues imaginaos lo que podía hacer con el resto. Bueno, pues Juan Sebastián Elcano salió bien de esta, aunque era uno de los que se rebelaron. Y bueno, la cosa continuó por el bien de todos, con cada uno en su puesto. Bueno, pues esto estuvo a punto de dar al traste con la expedición. Afortunadamente, pues la cosa continuó y Magallanes, estamos en mayo, envía a explorar por delante a la carabela. Bueno, mientras están allí esperando a que pase el mal tiempo. Y la carabela Santiago va a encontrar un golfo y otra vez vuelve a aparecer la esperanza, pero no. Un golfo le llamarán un Golfo de Santa Cruz, pero con nada más encontrar este golfo y cuando se deciden a volver al puerto de San Julián, pues hay una tormenta enorme y la carabela encalla. Toda la tripulación salta a tierra y sobreviven como pueden. Van a estar 3 meses prácticamente, ya les dan por perdidos en la base española, digamos, se les da por perdidos a toda esta gente, pero van a sobrevivir cazando focas. Fijaos la cuestión. El frío ya es grande y no se sabe muy bien cómo sobreviven, pero sobreviven. Hasta que 2 voluntarios se arriesgan a decir, vámonos a pie hasta San Julián. Imaginaos el recorrido. Atravesando lo que no está escrito, van a llegar hasta el Golfo de San Julián y van a pedir ayuda a Magallanes. Automáticamente Magallanes, seguimos en mayo de 1520, Magallanes sigue zarpa de allí a socorrer a la carabela. Y aunque puede salvar a los tripulantes, los embarca, la carabela está prácticamente destrozada y no puede recuperar la Santiago. Nos metemos en agosto, después de haber pasado el invierno a resguardo, nos encontramos con que ya solo nos quedan 4 barcos y aproximadamente quedan unos 220 hombres. Bueno, pues en agosto prosiguen viaje hasta Santa Cruz, hasta el lugar que descubrieron esta gente, que fueron de Avanzadilla. Ya han pasado 14 meses desde que salieron de Sevilla y han pasado la mitad del tiempo parados. Y llegamos a octubre de 1520. El 21 de octubre concretamente, una de las naos que va en cabeza ve una entrada hacia
hacia el oeste. Y señores, momento crucial, porque ellos no lo saben, pero han encontrado el estrecho. Han encontrado el estrecho que será denominado Estrecho de Magallanes. Para ellos es una entrada más, es una falsa alarma más, es decir, empiezan a navegar hacia el oeste buscando tal, y ya empiezan a ver que las aguas empiezan tienen menos profundidad. Y bueno, coge de un mapa y ver, porque hay que ver realmente por la zona que estamos hablando. Hay que decir que el estrecho, el estrecho daba al otro lado comunicaba el Atlántico con el Pacífico, y la navegación por el estrecho es mucho más complicada que haber bajado hasta el Cabo de Hornos. Hay que decir que el Cabo de Hornos no se descubrió hasta 1527, o algunos años después. Lo descubrió un tal Francisco de Oces, que por casualidad, porque se vio tuvo que cambiar, sufrió una tormenta y tuvo que cambiar el rumbo, y sin querer se encontró con el Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos debe su nombre a un holandés que lo cruzó en 1616, y tiene el nombre de un tal Horn. Y este Horn dio el nombre al Cabo de Hornos, aunque realmente el Cabo de Hornos tenía que llamarse Cabo de Oces, en honor a Francisco de Oces, que fue el que realmente lo descubrió. Pero bueno, son cosas, como decimos, de la geografía y de la historia. Bueno, pues nos encontramos ya en el Estrecho de Magallanes. Ellos no saben que están en el Estrecho de Magallanes, que esa entrada les va a dar acceso al Pacífico, y empiezan a investigar. Lo que hace es mandar de avanzadilla a 2 naos, a la San Antonio y la Concepción, a explorar. A ver qué hay allí, mientras las otras 2 naos se quedan en la entrada del estrecho y no hay noticias de la San Antonio y la Concepción. Ya les dan por perdidos. Es decir, hay una desolación enorme en la expedición de Magallanes, ya incluso se plantean el volver, y esto no puede ser, ya han pasado ya llevan muchos meses de navegación con pocos resultados, con muchos problemas internos, y cuando ya están en el momento más de decaimiento máximo, ven aparecer de repente a San Antonio y la Concepción de lejos. Pero las la crónica, creo que es de Pigafetta, cuenta, dice: las vimos venir a toda vela con las banderas desplegadas y dando cañonazos. Es textual. Es decir, imaginaos la emoción del momento. Es decir, las 2 naos venían con una alegría enorme, con un alborozo enorme, pegando cañonazos por el Estrecho de Magallanes, el futuro Estrecho de Magallanes, aún no se le había bautizado, diciendo que efectivamente eso no era... Es decir, que había más allá algo, es decir, no habían llegado evidentemente al otro lado, porque hay unos 500 kilómetros. El Estrecho de Magallanes de lado a lado tiene más de 500 kilómetros. Impresionante. Pero bueno, esta pequeña avanzadilla se ha dado cuenta que aquello no era un golfo, aquello había corrientes, había la estructura geográfica de aquella zona correspondía a algo más que un entrante simple y llano. Y se dan cuenta de que aquello puede ser el paso hacia el otro lado, y le regresan para continuar la expedición todos juntos, con las banderas desplegadas y pegando y gastando pólvora. Se internan en el estrecho, y llega un momento que hay una bifurcación. Entonces se van 2 naos hacia un lado y otras 2 hacia otro, y quedan que en 10 días se reunirían en el punto de salida. Por un lado se van la Concepción y la San Antonio, que en su ruta de esta bifurcación se separan ante otra bifurcación. Es que por eso digo lo de los mapas, hay que ver los mapas porque es como se aprecia la dificultad de la expedición. El Estrecho de Magallanes es un laberinto de islas y islotes y de estrechos y de contraestrechos, y que hacen prácticamente que la suerte sea vital a la hora de ponerse a navegar por allí y encontrar el paso hacia el otro lado cuando uno va por primera vez. Y esto fue lo que pasó a Magallanes, realmente, que tuvo bastante suerte. El caso es que en estas idas y venidas, se dividen la flota para buscar un paso y otro, quedan luego en retroceder y volverse a encontrar. Y contarse uno a otro lo que había descubierto por una ruta u otra. Parece ser que la San Antonio llegó al punto de reunión previsto, y como no encontró a nadie, decide volverse a España. Hablan de 5 días de búsqueda de los compañeros. Es decir, la San Antonio vuelve al lugar de donde habían quedado, y no ven señales de vida, y tras navegar 5 días buscando al resto de las naos, no los encuentran y deciden regresar a España. Claro, ¿qué ocurre? Vuelven a Taras, y ¿qué iban a hacer toda la gente de la San Antonio? Pues llegar a España, si llegaban, ojo que esa es otra cuestión,
llegarían a España y darían la noticia del descubrimiento del estrecho, ya para empezar, con lo cual, bueno, pues parte de lo que es el espíritu de la misión habría llegado a buen puerto. Y además, ¿qué es lo que teme Magallanes? Podrían acusar a Magallanes de todo lo que había ocurrido durante toda la singladura. Es decir, Magallanes parece que a partir del abandono de la San Antonio de la expedición empieza a recelar. Es una persona que se convierte en una persona más callada, como más triste, más desconfiada. Es decir, Magallanes se imagina que si esa gente que ha vuelto a España cuenta lo que ellos quieren contar, Magallanes se va a ver en un lío gordo, porque sabe que realmente lo que había hecho era bueno, de un autoritarismo, un exceso de autoridad importante. Y bueno, hay que decir que la San Antonio, evidentemente, eran marineros de una gran valía. Es decir, llegaron a pasar describen en el viaje de vuelta, los de la San Antonio, describen unas islas que, por la descripción que ellos hacen, todo el mundo habla que eran las Islas Malvinas. No es seguro, pero prácticamente todo el mundo da por hecho que fueron los descubridores de las Islas Malvinas, cosa que no han pasado a la historia como tales, y llamaron a aquellas islas, las llamaron Islas de San Antón. Total, que esta San Antonio va a llegar a Sanlúcar de Barrameda en mayo de 1521, y se les tomó como únicos sobrevivientes de la expedición. Magallanes, fijaros, evidentemente Magallanes pensaba bien, contaron lo que tenían que contar, y directamente Magallanes fue acusado, aun dándole por muerto, se le acusó de rebeldía. Se le quitó la pensión a su viuda. En fin, un desastre. Lo que contó aquella gente para Magallanes, digo, como que él sospechaba bien de que aquello podía ocurrir. Cuando llegó la San Antonio, nada más llegar a San Antonio a España, lo que hace es a Esteban Gómez, que era su capitán, se le ordenó la búsqueda de un estrecho, ya no por el sur, porque no se sabía si Magallanes había desaparecido o no. Es decir, en la corona española, Carlos I y sus asesores deciden que bueno, esa expedición queda ahí, tampoco es seguro que hayan desaparecido, han podido cruzar y llegar con noticias algún día. Entonces lo que mandan es al capitán de la nave de la San Antonio, lo que hacen es mandar una expedición para buscar otro estrecho, pero por el norte, esta vez por el norte. Por el norte estamos hablando de que subirá hasta Canadá y bajará hacia el sur buscando otro posible estrecho. Bueno, pues Esteban Gómez descubriría pues Manhattan, por ejemplo. Las descripciones que hacen es de la isla de Manhattan. La primer navegante europeo que recorre aquello, el primer navegante europeo que recorre toda la costa norteamericana, la Florida, en fin, es un gran marino. Aunque bueno, siempre se le ha achacado ese abandono. ¿Por qué ese abandono, no? de la expedición de Magallanes? Pasó la historia con dudas, pero no se le puede discutir la valía como marinero a este Esteban Gómez. Y bueno, pues seguimos con la expedición de Magallanes, porque evidentemente no les haya pasado nada, y han recorrido más o menos la mitad del estrecho. Estamos hablando de los 250 kilómetros, imaginaos. Y regresó a buscar a la San Antonio. Como no podía ser de otra forma. La esperaron largo tiempo y al final, bueno, dejaron una cruz clavada en el lugar que habían concretado para reunirse. Entonces dejaron una cruz con información sobre la ruta que habían seguido, por si la San Antonio llegaba allí, que le siguiera. La San Antonio estaba de camino a España hacía días. Bueno, pues siguieron navegando por el estrecho de Magallanes. Hablan fijaos lo bonito, cómo vieron, mientras navegaban por las noches, veían grandes hogueras rojas de las tribus de la zona, porque es una zona muy rica en carbón. Entonces allí, bueno, las hogueras estaban a la orden del día, cuando hacía frío se calentaban con aquel carbón. Entonces llamaron Tierra de los Fuegos, de origen al nombre de aquella zona, como se la conoce hoy como Tierra de Fuego. Bueno, pues Magallanes se encontraba ya en mitad del estrecho. Ya le quedaban solamente tres naos, de las 5 que partieron de Sevilla. Como era su costumbre, lo que hace es parar en mitad del estrecho y mandar una nave para que investigue lo que hay por delante. Y la gran noticia, a los 3 días la ven volver igual, con las mismas muestras de júbilo que hemos hablado antes, cuando los descubrimientos anteriores. Vuelve esta embarcación diciendo que efectivamente han encontrado un océano al otro lado o un mar al otro lado. Es decir, el estrecho tiene salida. Imaginaos la alegría para esta gente, para lo que es, bueno, pues el objetivo estaba cumplido, han encontrado un paso que va a atravesar América. Yo digo que está muy cerquita del Cabo de Hornos, realmente un poquito más al sur. Podían doblar Sudamérica prácticamente sin problemas, entre comillas. Pero bueno, el descubrimiento es tremendo. La alegría, hay que imaginarse a aquellos hombres prácticamente sin ropas adecuadas, ya con frío, con meses de navegación, con hambre, con enfermedades, con gente que se supone que han desaparecido.
Bueno, el ambiente tenía que ser tremendo y la alegría que aquella gente se tuvo que llevar al ver el océano delante de sus ojos tuvo que ser algo indescriptible. Así que esta fecha la marcamos con fuego en la historia de España y es 27 de noviembre de 1520. Los españoles ven por primera vez el Pacífico navegándolo. Es decir, Vasco Nuño de Balboa lo había visto antes, pero esta gente lo había logrado atravesar del Atlántico al Pacífico. Una auténtica hazaña y un auténtico paso para la humanidad. Bueno, pues ya estamos en el otro lado y ahora a las Molucas, a por las especias. Ellos pensaban, que de hecho, como Nuño de Balboa la llamó el Mar del Sur, pero de mar no tenía nada, es el océano más grande de la Tierra. Ocupa una gran parte de la superficie terrestre, este enorme océano, y ellos se disponían a cruzarlo pues pensando que estaban muy cerquita ya de las Indias, muy cerquita de China, muy cerquita de Asia, muy cerquita de las Molucas, de las especias. Bueno, Magallanes lo que hace es ve lo tranquilo que está. Es una circunstancia excepcional y que ayudó a que la expedición llegara a buen puerto. Es decir, durante este periodo de tiempo el Pacífico fue tranquilo. Y esto ayudó de una manera decisiva a que esto saliera bien. De hecho, le bautizó como Mar Pacífico, en honor a esa tranquilidad y bonanza de las aguas y los vientos de este océano. El cielo estaba despejado y, como ven, al nada más pasar cuando se despeja el cielo, empiezan a ver un poco el cielo, porque había pasado épocas de mucha nubosidad. Como ven, claro, en el hemisferio sur ellos no conocían las estrellas del hemisferio norte, y cómo identifican esas nubes, que son dos galaxias que se divisan solamente del hemisferio sur, y cómo les bautiza como nubes de Magallanes. Como Pigafetta también identifica la Cruz del Sur, del hemisferio sur. Es decir, todos estos descubrimientos para estos hombres eran auténticos cosas de magia. Es decir, ver cosas diferentes, es la aventura por excelencia, ¿no? El ver zonas desconocidas y no transitadas por el hombre jamás hasta entonces. Verdaderamente impresionante. Magallanes pensaba que estaba muy cerca de las Molucas, porque todos creían que la Tierra era más pequeña de lo que realmente es. Así que pasó el estrecho de Magallanes y puso rumbo al norte, buscando el Ecuador, buscando una latitud en la que ellos sabían que estaban las Islas Molucas. Es decir, pensaban navegar hacia el norte para luego virar otra vez hacia el oeste y buscar la zona de las Molucas, la zona de Asia. Iba navegando pues lo que es toda la costa de Chile. Pasan el 15, estamos en noviembre de 1520. Van a pasar por Valparaíso. ¿Por qué no desembarcó? Esa es una de las preguntas que todo el mundo se hace. ¿Por qué no desembarcó en Chile para reponer alimentos y coger alimentos frescos, para buscar agua, etcétera? Que sea, cazar animales, reponer agua, como digo, etcétera, pero no lo hizo y no hay una explicación cierta sobre esto, pero todo el mundo piensa que estaba convencido de que estaba al lado. Es decir, que lo que tenía por delante era un mar pequeño y que enseguida llegaría a Asia. Subió hacia el norte y llegó a una altura de unos 30 grados latitud sur, pues vira hacia el oeste y comienza a atravesar lo que él pensaba que era un mar. Tuvieron muy buen viento, afortunadamente. Tuvieron como antes decíamos, muy, muy buena mar. Pero evidentemente ya según pasaban los días, la incertidumbre tenía que ir creciendo. Empezaron ya a pasar los días, darse cuenta que aquello no era un mar. Las provisiones empezaban a escasear. Parece ser que había muy poca pesca. Y pasan por la longitud 165 grados. Bueno, esta longitud, digamos, es el meridiano que hay. Si uno continúa el famoso meridiano del Tratado de Tordesillas, ahí deberían estar las Molucas, o antes, para que fueran españolas. Todo lo que pasaran hacia el oeste de esa longitud 165 grados ya indicaba que las Molucas no eran españolas, sino que eran portuguesas. Lo cual, ya de momento, primero, la frustración de que no estaban tan cerca como ellos pensaban, y segundo, saber que por ley las Molucas ya no eran españolas, sino que pertenecían a Portugal. Es decir, estaban más allá. Claro, esto les da pues un pequeño golpe, es decir, están mucho más lejos de lo que pensábamos, y este mar que pensábamos que era un mar pequeño se nos empieza a abrir y se empieza a ser interminable. Y había que continuar, ya no podían volver hacia atrás, había que continuar hacia adelante, y las provisiones, como digo, ya prácticamente eran inexistentes. El 24 de enero, ya estamos hablando de 1521, el 24 de enero encuentran un atolón de coral que creen que es una isla, y la excepción es el nombre, le llaman San Pablo,
pero es un simple atolón y bueno, no puede evidentemente ni desembarcar, ni aprovisionarse, ni absolutamente nada. Luego la decepción es enorme. Y el 4 de febrero por fin encuentran una pequeña isla, la que denominan Isla de los Tiburones. Se la conoció después como Isla de Flint. Ahí estuvieron 2 días descansando. Luego las provisiones eran mínimas, lo que pudieron recoger allí, pero por lo menos descansaron, tocaron tierra y pudieron simplemente reparar fuerzas para continuar la travesía. A esta altura es cuando Pigafetta escribe en su diario, textualmente dice: creo que nunca nadie se atreverá a cruzar este océano. No somos los primeros y vamos a ser los últimos o los únicos. Realmente se empiezan a asustar yendo con buen viento. La navegación era favorable, pero no encuentran absolutamente nada de tierra y empiezan realmente a asustarse, a ver realmente dónde están, ¿no? Ya se narran las grandes penalidades, todo empieza a complicarse. El agua está en mal estado. Fijaos, cocían el arroz con agua de mar, evidentemente, porque no pueden usar el agua dulce. El agua estaba prácticamente putrefacta. De hecho, empieza a escasear de tal forma, aun estando putrefacta, que hablan que la mezclan con la orina para beber. O sea, tienen que racionar todo de tal manera que llegan a un estado absoluto de penuria. No llovía, no podían recoger agua, pues tenían la costumbre de cuando llovía recoger agua con las velas, tenían un método de recogida de agua con las velas de las naos. No cayó una gota de agua en todas aquellas semanas, con lo cual no pudieron recoger agua del cielo. Bueno, terrorífico. Fijaos que durante este periodo de navegación van a tener 19 muertos y 30 enfermos graves. La mayoría de escorbuto, que es una falta de alimentos frescos y una falta de vitamina C. Bueno, las famosas famosos síntomas del escorbuto, las encías inflamadas, unas caras, se les deformaba la cara con las encías muy inflamadas, hemorragias, muchos tenían fiebre, algunos entraban en coma, entraban en depresiones, muchas veces producía la muerte el escorbuto. Y solo enfermaban marineros, y igual investigaciones posteriores han deducido que una parte de la dieta de los más nobles, de las naos, de los mandos de estas embarcaciones, tomaban membrillo, y parece que esa carne de membrillo era la que les evitó coger el escorbuto, porque era el único alimento que tomaban, que diferenciaba a la marinería de los mandos de las naves. Bueno, pues siguieron navegando con vientos favorables, pero absolutamente fatigados y enfermos, y tuvieron muy mala suerte porque estuvieron a punto de tocar las Islas Marshall, pero muy cerquita de haberlas divisado, de haberse dirigido hacia ellas. Bueno, y otro tema que aparece aquí es por qué Magallanes se dirigió tan al norte. Fijaos que estamos navegando, se estima que unos 1.500 kilómetros al norte de las Molucas. ¿Qué buscaba Magallanes tan al norte? No se sabe, y nunca lo sabremos, pero todo el mundo se quedará perplejo. Es decir, si vamos a una latitud X, ¿por qué vamos tan al norte? Y Magallanes seguía sin dar explicaciones absolutamente de nada. Realmente ya daba igual, lo que la gente quería llegar, tocar tierra, encontrar y sobrevivir a aquel viaje, porque realmente ya no podían resistir mucho más. Y por fin, el 6 de marzo de 1521, alguien ve unas montañas en el horizonte. Imaginaos el júbilo, porque ya las montañas significan mucho más que ya no puede ser un atolón ni una isla pequeña, sino una isla, una tierra ya realmente en condiciones para poder sobrevivir. Ya digo, el júbilo que reina en las tripulaciones, en todos los hombres que iban en aquellos 3 naos ya a punto de morir, imaginaos la sensación de estar salvados, ¿no? Son las Islas Marianas. Y desembarcan en una de las islas, la isla de Guam, la famosa isla de Guam. Repito lo de los mapas. Me gustaría que echaréis un vistazo a los que no tengáis localizado geográficamente toda esta zona, porque vale la pena. Y allí ven hombres, desembarcan y ven hombres. Describen que son hombres con unas melenas enormes, que van desnudos. Y bueno, hay una serie de cuestiones que tampoco vamos a entrar en ellas, pero cómo parece que se acercan rápidamente con piraguas a las naves españolas, cómo trepan para hacerse con cosas, para quitar cosas de los barcos, pero no en plan violento, sino en plan como muy inocente, ¿no? Y bueno, y como Magallanes, al final tienen que dispararles porque es incomprensible cómo reaccionan aquellos indígenas de la zona, ¿no?
Es decir, entonces fijaros cómo le bautizaron la Isla de los Ladrones. Curioso. Bueno, pues a poquito, prácticamente a los 7, 8, 9, 10 días de estar en la isla de Guam, todas las tripulaciones se curan del escorbuto. Prácticamente en muy poquitos días los síntomas empiezan a desaparecer y las tripulaciones empiezan a curarse de esta enfermedad que para entonces, para ellos, era desconocida absolutamente. Bueno, pues han llegado a las Islas Marianas. Hoy se llaman Islas Marianas en honor de Mariana de Austria, la esposa de Felipe IV, y fueron españolas estas islas hasta 1899. Pero entonces ellos evidentemente no sabían ni prácticamente dónde estaban, si aquello era Asia, no sabían absolutamente nada de dónde estaban, solo sabían que se habían salvado milagrosamente de la travesía del Pacífico. Pues ya más ubicados, continúan viaje hacia el oeste y van a llegar a las Filipinas. Por fin llegan a las Filipinas. Aproximadamente sobre el 16 de marzo, las Islas Filipinas, que ellos llamarán Islas de San Lázaro. Parece que entran entre Luzón y Mindanao. Ya encuentran ahí indígenas que parece que son amistosos, están mucho más organizados. Es decir, el nivel cultural de estas tribus ya es muy superior. Ven que se acercan al objetivo. ¿Por qué? Porque el intérprete que decíamos, este intérprete malayo, entiende lo que dicen los indígenas de allí. Es decir, eso es lo que les dice que van por buen camino, y es lo que ya le da el espaldarazo al viaje. Es decir, bueno, hemos llegado a donde pensamos, porque los dialectos que hablaban esas tribus eran comprendidos por el traductor que llevaban los españoles. Llegaron a la isla de Leyte y vieron que aquella gente llevaba oro por todos los lados. Hay unas dudas enormes sobre si Magallanes quería quedarse allí. Hay muchas dudas. ¿Por qué navegó tan hacia el norte? Nadie lo sabe, nadie ha dado una explicación a aquello, sabiendo exactamente la latitud a la que estaba las Molucas. Es decir, que Magallanes desvió su viaje, parece ser que adrede, pero nadie sabrá nunca por qué. Y bueno, si a eso se le suma que encuentran un lugar con riquezas, pues lugar estupendo para quedarse y no continuar el viaje. De hecho, toma Magallanes la decisión de quedarse allí en las Islas Filipinas, en las Islas de San Lázaro, como ellos bautizaron. Desde luego esto no le gusta nada al resto. Y de Leyte pasan a la isla de Cebú, donde estaba un rey llamado Humabón. Bueno, Magallanes habla con este rey que era el cacique de la isla, y le dice que le propone un pacto del rey de España de alianza con él, y Humabón este rey se convierte en vasallo del rey de España, y Magallanes piensa que este rey, que es poderoso, va a poder convencer al resto de las tribus de la zona para que se sometan igualmente al rey de España y a la corona española. Pues nada, después de estos pactos, Magallanes, ya encorajinado, dice, esto es fácil, va a someter toda la zona. Dice, quiere someter todas las islas de la zona, y entonces va a dirigirse a la isla de Mactán. El caso es que Magallanes se va a la isla de Mactán prácticamente solo, y va a desembarcar con 49 hombres. Estamos en el mes de abril de 1521. Parece ser que un traicionado o mal informado, vamos a llamarle como cada uno quiera, le esperan en la orilla cerca de 1.500 guerreros que le atacan. Hablamos de 49 hombres que han desembarcado en la isla. Magallanes reacciona, parece que lo rechaza en un primer momento, y como era su costumbre, empieza a incendiar el poblado de los indígenas, que lo que va a provocar es una ira generalizada del resto de indígenas de la isla, que van a aparecer en tromba y por sorpresa, que hablan de las crónicas de los supervivientes que aparecen más de 2.000 nativos que les atacan de una manera despiadada. Llevan arcabuces, pero el arcabuz dispara, y en lo que tardas en recargarlo, se te ha hecho de noche. Imaginaos, a pesar de las armas, a pesar de las armaduras, a pesar de la superioridad técnica, la superioridad numérica era tan enorme que Magallanes ordena la retirada, y fueron cubriendo unos a otros hasta los botes. Y parece que Magallanes, en un acto de valentía, porque fue de los últimos en abandonar la isla, ya en el agua, cubriendo la retirada de alguno de sus hombres, es alcanzado por los nativos. Desde el barco ven lo que está ocurriendo, y no pueden ayudarle. Magallanes es herido, parece que cae al agua y es rematado en el sitio. De hecho, murieron 7 hombres más con él, y el resto llegó a los botes. Pues esta es la muerte de Magallanes, la isla de Mactán. Fruto de la codicia, fruto ¿de qué? Pues no lo sabemos. Pero que Magallanes, desde luego, era un aventurero, un explorador, una persona propia de aquella época. Siempre decimos lo mismo, ver la historia con los ojos de hoy es absolutamente absurdo. Ver el comportamiento de Magallanes con los ojos de hoy puede llevarnos a un equívoco tremendo. Hay que verlo con los ojos de entonces. ¿Cómo eran entonces los hombres? ¿Qué es lo que les movía a hacer ciertas cosas o lo que no les movía a hacerlas?
Y Magallanes decidió quedarse allí, intentar conseguir islas para él, para el rey de España. No sabemos, como no se sabe, no se puede tampoco ni opinar. Pero murió allí además defendiendo, murió defendiendo la retirada de sus hombres. Esto lo cuentan sus propios hombres. Y ahí quedó Magallanes, y sin duda dejó, la expedición iba a quedar huérfana. Bueno, pues la expedición prácticamente puede haber fracasado o terminado. Bueno, se nombra un consejo automáticamente, se conoce la muerte de Magallanes y se nombra jefe de la expedición a un cuñado de Magallanes, a Duarte de Barbosa, y a Juan Serrano, otro portugués. Bueno, el caso es que lo que nadie entiende, historiadores han dado vueltas a esto, ¿por qué esa preponderancia portuguesa en la expedición cuando la mayoría eran españoles? ¿Por qué esos pocos portugueses que iban en la expedición durante prácticamente todo el tiempo fueron los que fueron tomando el mando sucesivamente? Una cosa que tampoco está muy explicada, pero es así. Y bueno, estos dos portugueses que toman el mando de la expedición parece que vuelven a la isla del famoso rey Humabón, el famoso rey de Cebú. Los españoles habían perdido ya todo el efecto sorpresa, ese efecto de admiración de los indígenas sobre aquellas armas, los cañones, la pólvora, las armas, las corazas, etcétera. Bueno, les habían vencido, les habían matado unos cuantos hombres en la isla de Mactán, y bueno, y ese halo de invencibilidad lo habían perdido. Aún así, este rey de Cebú pues les invita a los españoles, bueno, como un acto de desagravio, cortésmente, dice, bueno, los invito a una comida de despedida a todos y os vais, bueno, y están amigos, puesto que hemos pactado con el rey de España, somos aliados, etcétera. Bueno, y parece que Serrano desconfía de esta comida, pero Barbosa le dice que sería una cobardía y no pueden rechazar una invitación de un rey aliado y que sea de cobardes. Bueno, el caso es que desembarcan estos dos jefes y 26 mandos. Cuando digo mandos es 26 hombres que todos tienen cierta relevancia en la flota. Desembarcan en Cebú y acuden a la comida que les ofrece de despedida el rey Humabón. Elcano no baja, parece que está enfermo y es uno de los pocos hombres que con capacidad de mando que queda en la flota que no baja porque se encontraba enfermo. Bueno, pues estos hombres bajan, estos dos jefes y 26 hombres, estos 28, la mayoría eran pilotos, eran capellanes, eran maestres, es decir, eran personas de cierta valía. Y Humabón los recibe, los compadece por la muerte de Magallanes, poco menos que se hace culpable, se disculpa, etcétera, tal, y les ofrece unas piedras preciosas como acto de desagravio a los españoles, y cuando se las ofrece, cuando las saca y los españoles están viendo las piedras preciosas de una manera, imaginaos, con lo puede ser aquello de sorpresa. En ese mismo momento son atacados, empiezan a salir de todas las partes indígenas, indios, nativos, como queramos llamarlos, y son masacrados. Son muertos todos menos un tal Juan López Carballo. Juan López Carballo, que parece ser que se olió la tostada. No le gustó la cuestión y parece que llegó un poco más tarde, se retrasó, iba en un bote que iba a retrasar. No se sabe muy bien, pero solo logra regresar a las naos, a las 3 naos que quedaban. Solo llega este hombre, Juan López Carballo. Los demás son muertos en la isla de Cebú. Horrible. O sea, se han perdido Magallanes, se han perdido gran parte de los mandos de la pequeña flota y le quedaba todavía mucho por recorrer. Ahora mismo nos encontramos con que quedan esos 3 barcos y 115 tripulantes. Fijaos cómo la expedición ya se va mermando de una manera dramática. Bueno, pues en un nuevo consejo se elige jefe de la expedición a este hombre, al superviviente, a Juan López Carballo. Aquí en este momento es cuando abandonan la nao Concepción. Estaba en un estado lamentable y aparte ya es que la tripulación era escasa para tres naos. Y aprovechan y lo que hacen es la vacían, rescatan todo lo que pueden de ella y la queman. Carballo pasa a mandar la Trinidad, y Gómez de Espinosa va a mandar la nao Victoria, con Juan Sebastián Elcano como maestre de esta nao. Carballo no estaba capacitado para mandar la expedición. Llegaron ya a las Filipinas occidentales, siguiendo hacia el oeste. Llegaron a la isla de Palawan, donde ahí parece que reponen también víveres. Y allí reciben que hay una isla, que los nativos le llaman una isla muy rica. La isla tiene referencia de esta isla, que es la isla de Borneo. Y automáticamente ponen rumbo hacia esa isla tan grande y tan rica de la que todos los nativos hablan. Nada menos que la isla de Borneo, Brunei, que es la tercera isla más grande del mundo.
Pues llegaron hasta allí y afortunadamente fueron muy bien recibidos. Ahí sí tuvieron constancia de que era una isla mucho más avanzada, una cultura mucho más avanzada, que habían tenido contacto con China. Y su rey, que les acoge, bueno, en fin, gente ya estaba acostumbrada a ver otras civilizaciones por allí. Bueno, hay un intercambio de regalos entre el rey de Brunei. Bueno, se les regalan lo poquito que les queda a los barcos ya de espejos y sillas, túnicas. En fin, le dan todo lo que tienen. Bueno, y parece que le dan también unos zapatos para la reina, una caja de alfileres que alguien encuentra por allí, y otro le da un tintero y un papel. Un tintero con tinta, evidentemente, y papel para escribir, y parece que el rey aquello lo aprecia mucho. Imaginaos el tipo de intercambios. Todo esto, claro, a cambio de perlas y oro. Los intercambios eran bastante ventajosos. Estuvieron nada más ni menos que 20 días en el mes de julio. Y finalizando este mes, parece que estaban en las naos descansando, y vieron venir de repente desde la isla decenas y decenas de canoas con gente gritando. Alguien da la alarma, salieron disparando sobre las lanchas que venían, hicieron a un prisionero. Y luego resulta que venían celebrando, los indígenas venían celebrando una victoria militar que habían tenido contra unos enemigos cercanos de la propia isla. Imaginaos, claro, los españoles, después de lo que habían sufrido, con ataques por todos los lados, vieron aquella situación y la tomaron como hostil, y bueno, y dispararon, y evidentemente cometieron un grave error, porque se acabó las buenas relaciones. Y bueno, parece que los españoles que habían tierra se reembarcan a cambio, de un intercambio de prisioneros, y zarpan con muy pocos suministros. Fijaos cómo se mantienen. Lo que hacen es tomar prisioneros por donde van, y canjean esos prisioneros por alimentos de las islas. Ya ni se atreven a bajar, es decir, ya la situación es bastante crítica. Este Carballo, que es el jefe de la expedición, parece que no tiene una gran resolución, y como antes decíamos, no sabe muy bien lo que hacer, pero tampoco consulta al resto de capitanes que quedan y lo que hay que hacer. Es decir, va un poco a su avío, y tampoco sabe que busque las Islas Molucas. Es decir, los españoles siguen pensando en que hay que ir a las Molucas, que era el motivo del viaje. Y esto creó un descontento tremendo entre el resto de los hombres que quedaban en la expedición. Repito que solo quedaban dos barcos. Tanto la Trinidad como la Victoria necesitan reparación. Estamos en el mes de agosto, encuentran una isla con cierta garantía de seguridad, y durante 37 días, cuentan las crónicas, que paran para reparar los dos barcos. En esta parada de más de un mes, ya las cosas llegan a un punto en que no se aguanta más, y lo que hacen es destituir a Carballo. Desconfían de él, y además parece ser que ha robado algo. En fin, en un último consejo deciden ya quitarse a Carballo del medio, y se va a nombrar 3 jefes, un triunvirato. Va a ser Gonzalo Martín Méndez, que es contador real, es decir, representante del rey en la expedición, y los capitanes de la Trinidad y la Victoria, es decir, Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano. Y empieza Juan Sebastián Elcano a tomar, a aparecer como mando, como persona responsable en la expedición. Dice que la misión son las Molucas, y que tienen que buscar las Molucas porque saben dónde están y saben a la latitud que está, y es cuestión de llegar hasta allí. 7 de noviembre de 1521 avistan la isla de Tidore, que es ya una isla de las Molucas, y una de la mayor isla de producción de clavo del mundo. Por fin habían llegado a las ansiadas Molucas. Habían pasado, desde que salieron de Sevilla, 2 años y 3 meses. Allí les contaron y se dieron cuenta que las Molucas no eran, como se pensaban, 5 islas. Eran casi 30. Pues lo que hoy es Indonesia. Allí, en esta isla de Tidore, fueron recibidos por el rey Al-Mansur. Al-Mansur, ya de una influencia árabe clara. Pues este Al-Mansur o Almanzor, este rey de la isla de Tidore, la alegría que le dio ver a españoles allí fue enorme, porque a los portugueses ya los conocía, y a los árabes ya los conocía, y lo que él quería era esta garantía de seguridad, y lo que ve que los españoles pueden ser esa garantía de seguridad. Es decir, alguien que puede expulsar allí a los portugueses y los árabes, que lo que no hacen más que expoliar la isla, ¿no? Y les acogen de una manera increíble. Se les proporciona a los españoles terreno para fabricar ahí unos pequeños almacenes, y empezaron a hacer acopio de clavo. Sabían los españoles que la noticia de que andaban por allí les iba a llegar a los portugueses tarde o temprano, y entraron las prisas
aunque el rey de Tidore lo que hizo es presionar para los españoles para que se quedaran durante todo el tiempo. Les propuso, fijaos, les propuso llamar a la isla de Tidore, llamarla Castilla. Ya no sabía qué hacer el hombre para que los españoles no se marcharan de allí. Y nada, y el Cano le dice que sí, que le quieren mucho, que es maravilloso todo, pero que ellos se van a llevar el clavo para enseñarlo en España, en Castilla, y que volverán con refuerzos para quedarse allí. Intenta convencer al rey de esta isla para que no se quede muy triste. Y bueno, y en noviembre empiezan a cargar las naves ya de clavo. Estamos en el mes de noviembre de 1521. Y en diciembre zarpan las dos naos, ponen rumbo al oeste. Por fin han llegado a las Molucas. ¿Y por qué no vuelven por donde han venido? Pues tampoco se sabe. Pero el Cano opta por seguir la ruta del oeste. Y cuando llevan unos días de travesía ya dirigiendo hacia el oeste, la Trinidad empieza a hacer agua. Pero cuando hacemos agua es que se empieza prácticamente a hundir. El Cano dice que la Trinidad vuelva a la isla de Tidore, donde está nuestro amigo el rey amigo, y que se repare y vuelva a España por el este, es decir, por el Pacífico, y que se dirija hacia Panamá. Y la Victoria lo que haría sería partir de donde estaba y seguir hacia el oeste. Aquí está claro por qué el Cano opta por irse por el oeste y manda a la Trinidad por el este. Es decir, el Cano quería dar la vuelta al mundo. Son personas, eran aventureros de verdad. Y Juan Sebastián Elcano ve la oportunidad de decir, bueno, pues podemos dar la primera vuelta al mundo. Él es consciente de dónde está y de lo poquito que le falta del tramo que le falta para concretar la hazaña. Y lo que hace es asegurar que la Trinidad no tenga problemas de navegación, la manda hacia una zona amiga, hacia cruzar otra vez el Pacífico, que se dice pronto, y él seguir por el oeste. Bueno, hay que decir que la Trinidad no consiguió su objetivo. La Trinidad fue reparada en la isla de Tidore. Parece que dejan un pequeño fuerte, descargan la artillería en la isla de Tidore, hacen un pequeño fuerte, dejan ahí una decena de españoles al mando al cargo de aquel fuerte, y ellos parten hacia Panamá. Pero tienen que darse la vuelta porque es imposible la navegación con el barco empieza otra vez a hacer agua. Tienen unas dificultades terroríficas y deciden volver. Solo que a la vuelta, cuando se acercaron otra vez a las Molucas, son capturados por unos navíos portugueses. La Trinidad se hundió. Durante ese viaje, fijaros las penalidades, hemos dicho que se tuvieron que dar la vuelta, pero antes de darse la vuelta sufrieron lo indecible también la Trinidad. Murieron 40 hombres en este intento de llegar hasta Panamá. Y son capturados, los supervivientes son capturados por los portugueses llegando a las Molucas. Murieron casi todos, hay que decir, murieron casi todos porque les condenaron a trabajos forzados. Solo volverían 3. En 1527, 3 fueron repatriados a España de aquella expedición de la Trinidad. Fijaos qué desastre. Pues tenemos a Elcano ya navegando en solitario con la nave Victoria. Ya de los 5 barcos que zarparon de Sevilla, ya solo nos queda uno. Algunos historiadores han quitado importancia al regreso del Elcano. Yo solo he leído, porque dice, volvió por la ruta de los portugueses, que ya era conocida. Vamos a ver. Tuvo que evitar la ruta de los portugueses a toda costa. Es decir, los portugueses ya hemos visto cómo se la gastaban con los españoles si nos cogían navegando por zonas que no eran nuestras. Es decir, tuvo que navegar por zonas absolutamente desconocidas, variar el rumbo y hacer una ruta muy distinta y mucho más larga y por lo tanto desconocida para evitar ser apresados. Además no tiene ningún puerto donde refugiarse. La ruta portuguesa era más sencilla relativamente porque tenía puertos donde hacer paradas de mantenimiento, etcétera. Pero Elcano tuvo que volver por el oeste por mares desconocidos, evitando a los portugueses sin poderse refugiar en ningún puerto ni pedir ayuda, y todo por esa ilusión enorme que estoy convencido, están muchos historiadores convencidos que Elcano llevaba, que era completar la primera vuelta al mundo. Realmente la empresa o el premio lo valía. Y a partir de este momento, cuando entra la información que nos da el piloto de la nave Victoria, Francisco Albo, importantísimo, porque es todo lo que va a ocurrir durante la singladura desde las Molucas hasta que lleguen a España, que la veremos, que es realmente es increíble. Nos lo cuenta Francisco Albo en su derrotero, en su cuaderno de navegación. Salen de Tidore el 21 de diciembre de 1521 y ponen rumbo al sur.
a su paso por las Islas Molucas van a descubrir muchas Islas Molucas que eran desconocidas por los portugueses. Los portugueses ya estaban allí, pero de una manera, casi testimonial. Acaban de llegar y los españoles van a descubrir muchas islas que van a reflejar en la cartografía que iban elaborando mientras navegaban. Hablan de tormentas monstruosas. Durante el mes de enero relatan tormentas que prácticamente mandan a pique la nave Victoria. De hecho, durante una de estas tormentas hablan del 8 de enero como una tormenta que dicen que sobreviven prácticamente milagrosamente, como prometen hacer una promesa de visitar a la Virgen. Lo primero que harán será visitar a la Virgen en Sevilla a la vuelta. Elcano escuchó a uno de los nativos que llevaban ya en los barcos, llevaban nativos que les ayudaban también a navegar por la zona, que conocían la zona, y escuchó uno de ellos que existía una gran isla que los portugueses no conocían. Esta isla es la isla de Timor. Pues llegarán a la isla de Timor, desconocida por los portugueses hasta el momento. Fijaos lo que es la aventura que estamos hablando, y será su última parada. Repondrán alimentos, repondrán agua, descansarán, y va a ser la última parada. Les quedan por hacer más de 20.000 kilómetros antes de volver a tocar tierra. Así que, como decíamos, estamos hablando de febrero de 1522, y salen de Timor, evidentemente sin saber para nada lo que les esperaba. Parece ser que los portugueses, una vez que descubren la Trinidad, y la Trinidad es recuerdo el navío que se quedó, que intentó llegar a Panamá, los portugueses cuando le dan caza, evidentemente alguien cuenta lo que está pasando y lo que están haciendo, y intentaron buscar a la nave Victoria sin conseguirlo. Pero evidentemente sabían los españoles que eso podía ocurrir, y como antes decíamos, tuvieron que cambiar la ruta por una de las rutas más peligrosas. La más peligrosa del mundo. La ruta que siguió la Victoria, y sobre todo en aquellos tiempos y con aquel cascarón, que era un cascarón, se puede considerar una de las rutas más peligrosas jamás hechas. Hay que pensar que Elcano descubrió el Océano Índico Sur, lo descubrió Elcano, y casi toca las costas de Australia. Por muy poquito no las descubrió. Tuvo que luchar contra vientos y corrientes contrarias, porque la corriente a favor era usada por la ruta de los portugueses. Es decir, tuvo que alejarse tanto de las rutas portuguesas que sufrió corrientes en contra, vientos en contra. Bajas temperaturas, tuvo que irse muy al sur para buscar luego doblar el cabo de Buena Esperanza. Parece ser que en una época, cuentan las crónicas, que estaba todo muy nublado siempre, con lo cual la orientación por el sol era imposible, y estaban en medio del Índico, que es soledad, ¿no? Hay reproducciones de la nave Victoria, hay fotos, si alguien las quiere buscar en internet, hay muchas, que realmente merece la pena verla. Es un cascarón realmente, o sea, es un barco muy pequeño, y las posibilidades de sobrevivir eran mínimas realmente. Para que aquella gente pues eran diferentes. Estamos ya en marzo de 1522 y se echa el otoño encima. Hay que ir rápido hacia Buena Esperanza antes de que llegaran las tempestades del invierno. Entonces, lo que hace Elcano es ir muy al sur para buscar vientos favorables y poderse dirigir a Buena Esperanza. Es decir, el viaje aún es mucho más largo de lo que tenía que haber sido. Seguimos con corrientes contrarias. Esto daba una sensación de falsa velocidad. Cuando uno navega con la corriente en contra, parece que avanza mucho, pero realmente puede estar hasta parado. Las sensaciones eran horribles. Parecía que iban muy rápido y miraban y no habían avanzado absolutamente nada. Y el 18 de marzo parece ser que una casualidad de las que ocurren estos viajes, que parecen milagro, ven tierra en medio del Índico, y es la isla de Ámsterdam, una isla volcánica en la que se alegran un montón porque ya estaban con problemas de racionamiento, etcétera, como han ido durante todo el viaje. Al ver esta isla a lo lejos parece que les da la alegría que les da encontrar tierra después de un viaje tan largo, pero se acercan y es una isla imposible de desembarcar. Es una isla volcánica que no tiene posibilidad de desembarco. Y empezamos ya con problemas de enfermedades. Ya tenemos el escorbuto otra vez en la nave Victoria, una nave Victoria muy maltratada por el oleaje y por el viaje. Y Francisco Albo nos cuenta cómo les cuesta localizar el cabo de Buena Esperanza. Cuando creen estar el 2 de mayo prácticamente a la altura de Buena Esperanza, miran y no ven nada. Cómo están absolutamente desorientados. Claro, no pueden acercarse mucho a tierra porque temen toparse con naves portuguesas que les puedan apresar. Hay una reunión, dada la situación tan crítica, se reúnen y se considera la opción de parar en Madagascar, en la isla de Madagascar, que también tenía bases portuguesas. Están desesperados, ven que no van a poder pasar, ven que van a morir, ven que están
que pasar Buena Esperanza se les echa el mal tiempo encima y no van a poder pasar. Y hay una reunión diciendo, vamos a Madagascar, intentamos parar allí y a ver si no nos ven, no nos localizan y podemos reponernos, podemos descansar y seguimos camino. Y por mayoría se dice que no, que se continúa la navegación pase lo que pase. Realmente encomiable. Y se acercan al Cabo de Buena Esperanza. Bueno, definir el Cabo de Buena Esperanza es el punto más peligroso de la Tierra. O sea, se acumulaban vientos normalmente de 100 km por hora. Eso es una barbaridad. Y máximos kilómetros de hasta 200 km por hora. Para una nao de este tipo que estamos hablando era un suicidio. Hay que decir que antes de pasarlo habían pensado, como antes comentábamos, que le habían pasado varias veces. Hay que pensar que el Cabo de Buena Esperanza es un lugar donde chocan corrientes frías y corrientes cálidas que aparte de los vientos crean unas corrientes y unos remolinos gigantescos, se crean unas tempestades con olas de hasta casi 20 metros. Es decir, el Cabo de Buena Esperanza es el lugar más peligroso. Enfermos, hambrientos, eludiendo a los portugueses. Realmente la hazaña del Cano es increíble. Si uno se mete un poco en el tema, dice, bueno, estos hombres estaban hechos de otra pasta. Y al final aprovechan unos vientos favorables, con la tripulación enferma, con destrozos en el barco. Lo cruzan en mayo de 1522. Por fin, el día 22 de mayo, las nubes desaparecieron y Francisco Albo pudo medir dónde estaban con el sol. Por fin ven el sol y se dan cuenta que están a 2 grados al norte del Cabo de Buena Esperanza. No vieron el cabo en ningún momento. Ellos realmente no fueron conscientes hasta que el sol no salió y se dieron cuenta de su situación. No sabían que habían pasado el Cabo de Buena Esperanza. Así que por fin habían pasado al Atlántico y el Cano pone rumbo al norte y rumbo a casa. Pero aún queda bastante. Siguieron sin parar, es decir, no fondearon en las costas africanas, evidentemente porque los portugueses les podían apresar. La tripulación estaba prácticamente toda enferma y hambrienta, no deberían de haber parado, pero ¿qué hizo al Cano seguir? Y a los propios tripulantes que dijeron de continuar, que iban a una gran velocidad. O sea, la mala suerte que han tenido durante parte del viaje y tormentas y pasar el Cabo de Buena Esperanza, ahora tuvieron unos vientos favorables y unas corrientes favorables que les hacían navegar a tal velocidad que se animaron a continuar la travesía para llegar a España lo antes posible. Y realmente fue decisivo, porque sin estas condiciones tampoco hubieran llegado nunca a España. Hablan que llegaron a avanzar hasta 3.000 kilómetros en 10 días, que es muchísimo. El Cano habla al rey cuando le escribe la carta al llegar, le dice, pasamos penalidades que solo Dios sabe. Y el Cano era muy escueto, muy sobrio, ¿no? Que el Cano no describe nada como Pigafetta. Pigafetta es un cronista exagerado, como antes comentábamos, pero el Cano no. Y sin embargo, como le dice, pasamos penalidades que solo Dios sabe. Qué barbaridad, con lo que tuvo que pasar a aquella gente. Fijaos que entre el Cabo de Buena Esperanza y las islas de Cabo Verde, donde llegarían, murieron de hambre 22 hombres. Fijaos, de los 47 que salieron de Tidore, quedarían entre 25 y 30. Y las tareas que conlleva una nao en mal estado, tienen que achicar agua, llevaban cogiendo agua muchísimo tiempo, las bombas funcionaban a día y noche, se tenían que turnar, pero quedaban entre 25 y 30 hombres para hacer todas las tareas de la nao, cansados, enfermos, pero siguieron navegando y aprovechando los vientos y las corrientes. La ilusión de esta gente era tremenda, no querían parar, querían llegar a España lo antes posible, y siempre evitando la costa africana en dirección noroeste. Atravesaron el Ecuador el 8 de junio, que les anima a seguir. También se celebra el paso del Ecuador, es decir, bueno, ya vamos hacia casa. Pero aquí, cuando llegan al Ecuador, las condiciones climáticas cambian. Y ese viento, esa corriente que llevan de favor, se acaba. Empieza la lentitud, empieza otra vez el no avanzar, empieza el calor, estamos en junio, y empieza a aparecer la sed. Ya no solamente el hambre y las enfermedades, sino que empieza a aparecer la sed. Y ya quieren buscar tierra. Ya ceden y dicen, vamos a buscar tierra, porque se ven que van a morir, realmente van a morir. El 19 de junio ven tierra, por fin, pero solo ven árboles. Y mandan un bote a investigar qué es aquello. Y era un manglar que estaba cercano a las costas de África. El manglar es un bosque de mangles, que es un árbol que puede vivir con sal y echa raíces en el fondo del mar.
y bueno, era un simple manglar, era un bosque en la nada. Al final hay otra reunión en la nao Victoria y no pueden resistir más. Es decir, han resistido lo indecible y más. Y se plantean decir, bueno, vamos a Cabo Verde, islas portuguesas. Repito lo de tener un mapa a mano para hacernos una idea de dónde creo lo que estamos hablando. Deciden ir a Cabo Verde. No pueden seguir más. Y en la reunión que mantienen Elcano y sus hombres dicen, bueno, lo que vamos a hacer, bueno, de hecho se vota. Y en las crónicas dice que van a Cabo Verde porque se decide por más votos. Lo votan en la nao. Es decir, que aún hay gente que dice que no se para en Cabo Verde. Imaginaos qué gente. O sea, qué gente. La gente es impresionante. Bueno, pues dicen, bueno, vamos a Cabo Verde y vamos a inventarnos una historia. A ver si cuela. Vamos ahí, vemos a los portugueses de Cabo Verde y le decimos, bueno, pues que se inventa una historia que pueda ser más o menos creíble. Entonces quedan en decir que venían de América, una nao española que regresaba de América, que una tempestad rompió los palos y que bueno, se encontraban sin provisiones y que decidieron recalar en Cabo Verde pidiendo ayuda. Fondean en Cabo Verde, no llegan hasta la costa, dejan la nao a unos metros de la orilla, un bote desembarca en Cabo Verde y cuenta a las autoridades portuguesas lo que esta historia que se han inventado, y parece que se lo creen, milagrosamente se lo creen, y dejan, bueno, y parece que dan provisiones a la nave, mandan agua, mandan alimentos, es decir, el bote que vuelve de Cabo Verde, de la isla de Cabo Verde, llega con provisiones al barco. Imaginaos el respiro que supone esta ayuda recibida en un momento que la cosa se estaba acabando del todo. Bueno, Cabo Verde, si no tienes un mapa a mano, es un archipiélago que está a unos 800 kilómetros de la costa de África, de Senegal. Y como decíamos, bueno, pues llegan allí a primeros de julio de 1522. Este bote que va a tierra, va y viene trayendo suministros, parece que a mitad de julio, es decir, llevan allí como una semana o 10 días, de repente este bote no regresa. ¿Por qué no regresa? Pues que los portugueses apresaron a los 13 marineros que iban en ese bote con provisiones. ¿Qué explicación se le da a este hecho? Bueno, parece que alguien se fue de la lengua, alguien habló que llevaba una carga de clavo en el barco, alguien ofreció mejor clavo a cambio de algo. Yo tengo clavo, entonces claro, los portugueses dicen, ¿esto de dónde vienen, no? Parece que alguien comentó lo de la muerte de Magallanes. Es decir, el motivo del apresamiento de estos marineros españoles en Cabo Verde no se sabe muy bien, pero claro, cuando no vuelven en la nao Victoria, que quedan 21 hombres nada más, empieza ya el nerviosismo en el barco y bueno, se acerca un poquito a la costa a ver si le pueden saber algo de ellos, y el punto de embarcación ligera portuguesa parece que se les acerca y les dice que se rindan, que les han descubierto quiénes son y que se rindan de inmediato. Lo que hace Elcano es largar velas, bueno, a toda prisa es poco. Vamos, aquello fue, con la poca tripulación que le quedaba, salieron de allí como pudieron, y parece que 4 barcos les persiguieron sin darles caza. Contaron con que salieron rápidamente y parece que les perdieron. ¿Y por qué les perdieron? Porque este barco en estas condiciones le podían cazar fácilmente. Pero lo que hace Elcano es navegar hacia el sur, es decir, ir hacia atrás. Que los portugueses dicen, estos han ido hacia la península, han tomado ruta hacia España y les persiguieron hacia España. Y lo que hace Elcano es navegar hacia el sur y les va a despistar. Bueno, pues navegan hacia el sur para evitar la persecución portuguesa. Imaginaos la situación, les quedan 21 hombres a la nao Victoria y lo que hacen es incluso evitar las Islas Canarias. Es decir, saben que los portugueses les están buscando. Y Elcano lo que hace es no ir a las Canarias, que era su punto de avituallamiento pensado, lógicamente en una zona española, pero no van hacia allá porque saben que le van a estar esperando en el camino. Así que eligen una ruta más larga, más segura, y tampoco era demasiado lenta, es decir, irían hasta más allá de las Azores, y pasarían las Azores por la zona, por las islas más hacia el oeste de las Azores, y una vez pasadas las Azores virarían al este con los vientos favorables que vienen del Atlántico del oeste. Es decir, repito lo del mapa, es interesante verlo para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Aquí no había peligro porque los portugueses están acostumbrados a ver navíos españoles por aquella zona que volvían de América, bueno, y el Tratado de Tordesillas, evidentemente esa zona era española, de navegación española, y no había ningún problema. Con lo cual, una vez atravesadas las Azores, como así hicieron, el peligro de la captura portuguesa había terminado. Así que, bueno, atraviesan las Azores, estamos hablando ya del 16 de agosto
Y este viento que esperaban que les ayudara a llegar hasta la península pasado las Azores, estamos en el mes de agosto, con lo cual el anticiclón de las Azores va a evitar que este viento exista. Y se van a encontrar con que la navegación es extremadamente lenta otra vez. Estaban ya a la altura del Cabo Finisterre, pero estaban a 1000 kilómetros de Finisterre, ya estaban a la altura de la península. Ya prácticamente les queda la última etapa, pero les quedan aún 1000 kilómetros. El desasosiego es enorme porque las condiciones son malas y el viento del oeste no sopla. Y bueno, y esta situación milagrosamente cambió y se dirigieron hacia la península. El Cano, ya puesto de lo que fue incluso desechar pasar por Galicia, no quiso ir a La Coruña, decidió ir directamente a Sanlúcar de Barrameda, acabar el viaje en Sanlúcar. Ya navegaban paralelos a la costa portuguesa sin ningún riesgo, porque era un barco legal, entre comillas, y no había posibilidad de que ningún barco portugués podía haber llegado a Lisboa y avisar de la existencia de un barco español navegando con clavo por aquellas aguas. Quizá por eso el Cano no paró en Finisterre. Quería llegar lo antes posible y evitar que evidentemente los portugueses avisarían de la existencia de este navío y evitar ser capturados en las costas portuguesas. Y el 4 de septiembre por fin ven el Cabo de San Vicente. Qué alegría para aquellos hombres. Y por fin, el 6 de septiembre de 1522, un grupo de muertos andantes y su nao Victoria llegan a Sanlúcar de Barrameda. Repito, 6 de septiembre de 1522. La Victoria entró en Sanlúcar destrozada y te cuentan que iba escorada. Entró en el puerto y los marineros bajaron semidesnudos, famélicos, enfermos, agotados, pero todos con una alegría indescriptible de pisar tierra. Y la gente los miraba y decían, ¿estos quiénes son? O sea, la gente estaba perpleja, no sabían quiénes eran realmente. Después de 3 años de navegación, la gente se había olvidado de aquellas 5 naos que salieron de Sanlúcar 3 años antes. Claro, cuando se supo y contaron quiénes eran, pues el pueblo, todo el mundo se volcó con ellos de una manera desmesurada. Rápidamente el Cano quería llegar a Sevilla y concluir su viaje. Bueno, pues pidió que le remolcaran y fue remolcado aguas arriba de Guadalquivir y quería poner su colofón y llegar con su cargamento de clavo a la casa de contratación de Sevilla. Era el final del viaje y el éxito de aquellos valientes. Así que, como antes decíamos, 3 años después, el 8 de septiembre de 1522, la nao Victoria atracaba en el puerto de Sevilla. Por el camino se habían quedado más de 200 hombres, 4 barcos, el propio Magallanes. El viaje más largo jamás realizado atravesando todos los meridianos de la Tierra, unos 75.000 kilómetros. Al llegar a Sevilla vaciaron la pólvora que les quedaba con salvas. Imaginaos la nao Victoria destrozada, con los marineros saludando, disparando sus cañones, vaciando la pólvora que les quedaba en Sevilla, que les estaban esperando porque sabían que llegaban. Y lo primero que hicieron, fijaos, bajaron a tierra y descalzos, con un cirio en la mano, fueron a visitar a la Virgen, aquella famosa promesa que hicieron atravesando el Índico. Pues lo primero que hicieron fue ir a visitar a la Virgen. Bueno, pues el viaje termina y el Cano lo que hace es escribir una carta a rey Carlos I. Y le destaca la hazaña de haber dado la vuelta al mundo. No habla de la carga de clavo, de las Molucas, no. Lo que ensalza el Cano y nos da una idea de cuál era el propósito de Juan Sebastián Elcano era la hazaña de haber dado la vuelta al mundo. Y le dice al rey textualmente, dice, hemos dado la vuelta a toda la redondez del mundo. A toda la redondez del mundo. Qué bonito. Alguien puede decir, bueno, ¿y cómo se demuestra que el Cano hizo el viaje? Porque de esto alguna vez se ha comentado el tema, ¿no? Bueno, el Cano puede decir que llegó allí y dio la vuelta al mundo, pero ¿cómo se sabe que realmente la dio? Porque se pueden inventar la historia. Pues fijaos, no hay dudas en este tema, no hay dudas de la veracidad del viaje, porque por las fechas. Fijaos, ya cuando pararon en Cabo Verde se dieron cuenta de que algo iba mal en el calendario, porque iban un día atrasados.
O sea, ellos cuando hablan con las autoridades portuguesas, en su cuaderno de navegación dicen que es un día, pero van un día atrasados con respecto al día que tienen en Cabo Verde. Francisco Albo, este famoso, el piloto que hablamos siempre, extrañado, porque llevaba concienciadamente su cuaderno, dice, lo achaca un error, dice, bueno, un día que he estado enfermo, o mareado, o Dios sabe qué, dice, me he equivocado. Pero todos los cuadernos que llevaban Pigafetta, todos todos llevan un día de menos. O sea, todos no se podían equivocar. Evidentemente este misterio se desentrañó pronto. De hecho, cuando llegaron a Sevilla, para ellos era el 7 de septiembre y en Sevilla era el día 8 de septiembre. Lógicamente, como todos podéis imaginar, pues navegando hacia el oeste, dando la vuelta a la Tierra, habían perdido un día entero en lo que es en la contabilidad del calendario. Habían visto el sol una vez menos. Por eso iban retrasados un día. Y esto es lo que demuestra que dieron la vuelta al mundo, porque evidentemente esto no se puede poner de acuerdo. Bueno, y con este viaje pues igual demostraron que habían estado en las antípodas y que habían estado cabeza abajo, pero no se habían caído hacia ningún sitio, que la isla de Timor, donde estuvieron, ahí la gente andaba normal por la tierra y no andaban cabeza abajo, que no se caían, que todo el mundo sospechaba. Bueno, pues estos son los hombres que dieron la vuelta al mundo, a los que hubo luego que sumar los 13 prisioneros que quedaron en Cabo Verde. O sea, si os acordáis, Carlos I pagó un rescate por ellos, hizo todo lo posible por traerlos a la península y lo consiguió. Más algunos supervivientes de la Trinidad, aquellos que hablábamos, de 3 o 4 supervivientes del navío que intentó llegar a Panamá y no pudo. En fin, en total más o menos fueron 36 hombres, estos 18 más otros 18, más o menos. La aventura es mayúscula. ¿Y qué fue de la nave Victoria? Bueno, pues parece que quedó en Sevilla, en el puerto de Sevilla. Ahí queda un poco de muestra, se intentó reparar, parece que como muestra de la gran hazaña, pero como todo pasa en esta vida, pues se necesitó su uso para atravesar el Atlántico hacia América, y parece que la nave Victoria pues se hundió en uno de los trayectos en un viaje a América. No se sabe más de este emblemático barco. Bueno, ya estamos terminando. ¿Qué hizo Juan Sebastián Elcano? Pues lo primero que hizo fue escribir al rey Carlos I. Y nada más llegar a Sanlúcar. Ya en Sanlúcar escribió una carta al rey. Y lo primero que hizo fue pedir para su gente. Para nada pidió para él. Y sobre todo se ocupó de sus hombres, de los pocos supervivientes. Mantuvo una entrevista con Carlos I en Valladolid. Le llevó especias de su viaje. Le acompañaba Francisco Albo, su piloto. Y Hernando Bustamante, un barbero de la expedición. Barbero que prácticamente era igual a médico, ¿no?, en aquella época. Estos 3 hombres fueron a ver al rey y bueno, el rey quedó alucinado con la historia que le contaron de la vuelta al mundo y otorgó una pensión vitalicia a Juan Sebastián Elcano. Parece que luego llegó Pigafetta, el famoso Pigafetta, llegó a hablar también con el rey y sembró dudas sobre la figura de Elcano. Habló de la rebelión que hubo en el famoso Golfo de San Julián, ¿os acordáis? Cuando se rebelaron contra Magallanes. Habló de la muerte de Magallanes, puso un poco en duda la figura del Elcano ante el rey, pero bueno, no parece que también llegó a decir que faltaba clavo de lo que se había embarcado y tuvo que demostrar Elcano que esa diferencia de peso de clavo era porque al secarse el clavo pierde peso, y eso se demostró que era verdad. En fin, parece que se le intentó, meterle un poco de basura a Elcano, el tal Pigafetta, pero de aquello nada, no llegó a cuajar para nada. Y bueno, y Elcano de hecho fue reconocido ampliamente. Carlos I le otorgó un escudo de armas incluso, en el que además en el escudo de armas del Elcano figuran algunas especias. Es curioso. En fin, aquello no llegó a nada y Elcano, sigue siendo el héroe de la vuelta al mundo. Bueno, pues ya terminamos. ¿Y qué conclusión podemos sacar del viaje? Hombre, quitando que murieron muchos hombres y se perdieron los barcos, realmente llegaron a las Molucas por el oeste, que era la pretensión del rey de España, y además dieron la vuelta al mundo. No se puede considerar para nada un fracaso de la expedición. He leído por ahí algunas críticas, fue un fracaso porque realmente las Molucas y luego eran portuguesas, no estaban en el hemisferio español, murió Magallanes, murió la gente, llegó. Vamos a ver, el viaje, la misión del viaje era llegar a las Molucas y se llegó, trajeron clavo, es decir, llegaron sin ser conocidos. Vamos a ver, se atravesó América por el estrecho de Magallanes. La ruta se abría a nuevas expediciones, es decir, dieron la vuelta al mundo. ¿Qué más se quiere? Me parece increíble el logro de esta expedición. De hecho, muy rápidamente se organizó otra expedición, la expedición de Loaiza,
era un hombre ilustre, pero era un marinero justito, y utilizó la misma ruta para llegar a las Molucas. Es decir, muy poquito después se hizo esta expedición, y aquí ya, como antes comentábamos, es un tema que podemos tratar en otro programa, porque es precioso. Ya el dominio del Pacífico, eso ya es las rutas por el Pacífico, cómo se descubrieron las Filipinas, cómo se organizó el famoso galeón de Manila. Eso es para el famoso Urdaneta. En fin, todos estos temas vamos a tratarlos en otro espacio, porque creo que merece la pena, y este ya está quedando bastante extenso. Bueno, el caso es que después de este viaje España reclamó las Molucas para sí, y Portugal también, a ver quién iba a comprobar dónde estaban las Molucas. Bueno, no se resolvió mucho. Realmente, como comentamos al principio, la verdad es que los españoles siguieron teniendo interés por las especias, no cabe duda, y siguieron buscando las Molucas. Pero fijaos, entre la bajada de precios que sufrieron las especias, porque el mercado de Lisboa las abarató muchísimo, y el descubrimiento de nuevas especias en América, y sobre todo el descubrimiento del oro y la plata en América, hizo que España, digamos que las especias empezaran un poco a dejarlas en un segundo peldaño. Que la pugna con Portugal fue menor en cuanto a la conquista de las Molucas, aunque hubo después su historia. De hecho, esta expedición de Loaiza, famosa que antes hemos comentado, en esta expedición se embarcó el Cano. El Cano iba, digamos, Loaiza era el jefe, pero el Cano era el alma de la expedición, puesto que sabía la ruta. Atravesaron el estrecho de Magallanes, rumbo a las Molucas. Aquí iban ya 500 hombres en esta expedición, ya iban con la idea de tomar aquello, de tomar posesión militarmente. Pero igual, el Pacífico ya no fue tan pacífico, y unas tormentas asolaron la flota. De 7 naves que salieron, solo llegó una. Y hay que decir que en este viaje es donde murió Juan Sebastián Elcano. En mitad de la travesía murió junto con el jefe de la expedición, con Loaiza. Los dos murieron de escorbuto, parece ser. Así que como final, y para despedirnos, pues decir que Juan Sebastián Elcano murió el 6 de agosto de 1526. Murió nada más y nada menos que en su Océano Pacífico. Y nos vemos en un nuevo capítulo de la historia de España. Hasta la próxima. Memorias de un tambor.